Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver varios ejercicios sobre identidades trigonométricas. Para poder resolver este tipo de ejercicios tenemos aquí a la derecha nuestra tabla de identidades que pueden descargarlas en el link de la descripción y del primer comentario o entrar a nuestra página web www.asesoriaacademica.com. Entonces, empecemos. Demostrar las siguientes identidades trigonométricas. Dice tangente de x por coseno de x debe ser igual a seno de x. Entonces, para demostrar cualquier identidad trigonométrica siempre se debe escoger un lado para ir resolviendo. También se pueden ir resolviendo los dos lados uno a la vez, pero jamás se puede enviar desde un lado hacia el otro un factor o una expresión porque estamos tratando de mostrar que el un lado es igual al otro. Entonces, se debe partir desde el hecho de que solo se trabaje o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho o cada uno por separado. Entonces, partiendo de eso, lo que hacemos es la idea básica de toda identidad trigonométrica es tratar de transformar todo en función de senos y cosenos. Ahí se vuelve mucho más sencillo. Pero también hay otras identidades, como pueden ver en la tabla, que pueden aplicarse. Pero nosotros siempre vamos a tratar de hacer eso, transformarla en función de seno y coseno. Entonces empecemos. Dice que la tangente, según nuestra tabla, es igual al seno sobre coseno. Entonces puedo poner seno de x dividido por el coseno de x. Entonces, esa es la tangente. Estamos trabajando el lado izquierdo, ¿no? Multiplicado por el coseno de x. No toco para nada el lado derecho. Simplifico. Entonces me queda seno de x solito y entonces seno de x y al otro lado seno de x. Ya cuando logro llegar a la expresión que está al otro lado, puedo poner tres líneas que significa idéntico, por eso se llama identidades trigonométricas. Entonces la idea es utilizar la tabla según cómo se vayan prestando las identidades, nos vayan poniendo las identidades. Vamos con el segundo ejercicio. Cotangente de x por seno de x es igual al coseno de x. Entonces voy a trabajar el lado izquierdo porque veo que tiene más expresiones. Generalmente se hace eso. Entonces la cotangente, según nuestra tabla, es igual al coseno sobre el seno. Repetimos que debemos transformar en función de seno y coseno. Entonces coseno de x sobre el seno de x, que es la cotangente de x, multiplicado por el seno de x. Aquí simplificamos y nos queda únicamente el coseno de x. Y esto es idéntico, con tres liñitas, al coseno de x. Aquí siempre que podamos simplificar, simplificamos. Y siempre aquí obviamente el seno de x se sobreentiende que está sobre 1, ¿no? Entonces por eso al multiplicar puedo hacer esa simplificación. Vamos con la siguiente. Dice, la secante de x multiplicada por el seno de x es igual a la tangente de x. Entonces, buscando en nuestra tabla la secante de x, dice que es igual a 1 más tangente cuadrado, pero también la secante de x, podemos ver aquí que el coseno de x es igual a 1 sobre seno de x, o que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces vamos a reemplazar en función de senos y cosenos y me quedaría 1 sobre coseno de x, que es la secante, multiplicado por el seno de x. Estamos trabajando el lado izquierdo. Entonces aquí se sobreentiende que el seno de x está sobre 1. Entonces multiplicaría este por este y este por este y me quedaría seno de x dividido por el coseno de x. Según nuestra tabla, el seno de x dividido por el coseno de x es la tangente de x. Entonces, en lugar de seno de x sobre coseno de x, puedo decir que es la tangente de x y ya tengo que al otro lado es idéntico a la tangente de x. Aquí ustedes pueden seguir copiando la tangente de x. Yo no lo hago porque nos demoramos un poquito más, pero se puede ir copiando y ya cuando estén llegando a la igualdad, entonces ahí se ponen tres líneas porque es idéntico.
La siguiente identidad, coseno de x por 1 más tangente de x debería ser igual a 1. Entonces, cada vez se van complicando un poquito más las identidades. Entonces, aquí voy a dejar el coseno cuadrado de x que multiplica a 1 más la tangente elevado al cuadrado de x. Entonces, sabemos que la tangente es seno sobre coseno, pero voy a ponerle de esta manera. Le puedo poner entre corchetes o entre paréntesis y voy a poner seno de x sobre coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces simplemente estoy reemplazando la tangente de x al cuadrado. Se debe tomar en cuenta lo siguiente, que cuando yo pongo esto, cuando me dan tangente al cuadrado de x, es lo mismo que decir tangente de x al cuadrado, y eso en todas las identidades trigonométricas. El cuadrado o la potencia se puede poner entre la función trigonométrica y el ángulo, o expresarlo a toda la función trigonométrica. Por eso lo he puesto así, o sea, en la tangente, ahí le puse seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Entonces daría lo mismo poner de esta manera o de esta manera. Por eso está el reemplazo. Si quieren, le van copiando el de al lado. A veces también en lugar de copiarle, le suelen poner estos apóstrofes, ¿no? Para decir que es igual al de arriba. Entonces, al tener esto, este cuadrado se divide tanto para el seno y para el coseno. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x que multiplica a 1 más el cuadrado, sería seno al cuadrado de x dividido para el coseno al cuadrado de x. Y ya tendría esta expresión. Entonces aquí yo puedo ir operando, ¿no? Entonces aquí me quedaría coseno cuadrado de x que multiplica a 1. Bueno, primero sacaría el mínimo, ¿no? El mínimo en este caso sería el coseno de x. Coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x. Este es sobre 1. Coseno cuadrado de x dividido para 1 al coseno cuadrado de x por 1. Coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido para el coseno cuadrado de x es 1 multiplicado por el seno cuadrado de x, me queda seno cuadrado de x. Ahora, aquí llegó la expresión que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, buscando en mi tabla, en las identidades más básicas, me dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Aquí está la identidad. Entonces, en lugar de toda esta expresión seno cuadrado más coseno cuadrado, que es lo mismo que coseno cuadrado más seno cuadrado, yo puedo poner 1 dividido para el coseno cuadrado de x que está ahí. Entonces aquí se simplifica este con este y nos quedaría 1, que es idéntico a lo que queríamos demostrar, que es 1. Y quedaría resuelta la identidad trigonométrica y demostrada. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, tangente al cuadrado de x que multiplica el seno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. En muchos casos, en estas identidades trigonométricas, lo que se puede hacer es realizar algunas operaciones algebraicas antes de hacer los reemplazos. Si nos damos cuenta, esto es un binomio, esto es un término y esto es otro término. Entonces, en un binomio se puede realizar las operaciones algebraicas de factoreo. Entonces aquí lo que se repite en el un caso y en el otro es este de aquí, seno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Por ende puedo sacar factor común. Entonces sería seno cuadrado de x que multiplica, la una sería tangente cuadrado de x. Como ya le sacamos al seno cuadrado, me queda solo la tangente, más 1. Si quieren, le siguen copiando al lado. Entonces aquí quedaría seno cuadrado de x que multiplica a. Aquí ya sabemos que la tangente al cuadrado de x le podemos poner seno al cuadrado
de x sobre coseno cuadrado de x. Directamente, ¿no? Porque sabemos que la tangente únicamente es seno sobre coseno y como está al cuadrado, entonces sería seno cuadrado y coseno cuadrado, como vimos en ejercicios anteriores. Esto más 1. Entonces estamos hasta aquí. Aquí podemos operar en esta de aquí. Seno cuadrado de x que multiplica a. Lo voy a hacer de otro color. Sacamos el mínimo. El mínimo sería el coseno cuadrado de x. Entonces este se sobreentiende que es sobre 1, entonces sería coseno para coseno a 1. 1 por seno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x para 1 a coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado de x. Entonces, otra vez llegamos a la expresión que seno cuadrado más de coseno cuadrado es 1. Entonces puedo yo reemplazar todo esto y decir que es 1. Entonces me quedaría seno cuadrado de x que multiplica a 1, que es la parte superior, dividido por el coseno cuadrado de x. Aquí podemos multiplicar, sabemos que el seno se sobreentendería que está dividido para 1. Entonces, seno cuadrado por 1 es seno cuadrado. Seno cuadrado de x dividido para... Aquí 1 por el coseno cuadrado es coseno cuadrado de x. Sabemos que el seno sobre coseno es tangente. Como ambos están al cuadrado, entonces seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente al cuadrado de x. Y es justo lo que estaba al otro lado. Entonces ahí puedo poner 3 líneas y decir que es idéntico a la tangente cuadrada de x y queda resuelto el ejercicio. El siguiente ejercicio dice cotangente al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x es igual a cotangente al cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x. Entonces, como hemos visto hasta aquí, siempre debemos tomar un lado. En este caso podría hacerlo al izquierdo o al derecho. Siempre o por lo general yo tomo el lado izquierdo, pero no es una regla general, ¿no? Sí puede hacerse también al lado derecho. Y para que aprendan sería muy bueno que ustedes vayan haciendo eso. Yo lo hago por el lado izquierdo, también se podría, en las que sea posible al menos, tratar de resolverlo por el otro lado también, ¿no? Entonces vamos con esto. Dice cotangente cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Entonces vamos a trabajarle. Dice que la cotangente de x es al coseno sobre el seno. Entonces la cotangente al cuadrado sería el coseno cuadrado de x dividido para el seno cuadrado de x. Menos el coseno ya está en función de coseno, no le voy a hacer nada. Entonces, estando hasta ahí, lo que voy a hacer es, podría yo sacar factor común. Recuerden el ejercicio anterior, dijimos que si yo tengo un binomio, un término y otro término, aquí le voy a poner que se sobreentiende que está sobre 1. Tengo dos términos, entonces en los dos términos si se repite, que en este caso se repetiría coseno y acá también coseno cuadrado, entonces podría yo sacar factor común, coseno cuadrado de x que multiplica. Aquí ya me quedaría 1 al numerador dividido para el seno cuadrado de x. Menos, aquí ya sale este y me quedaría sobre 1, entonces todo eso queda 1. Entonces aquí ya podría ir operando un poco más tranquilo. Coseno cuadrado de x que multiplica a. En este caso yo voy a decir que 1 sobre seno cuadrado, podríamos hacerlo así, es la cosecante cuadrado de x menos 1. Entonces, si nos fijamos en las identidades trigonométricas, dice aquí que la cosecante al cuadrado de x es igual a 1 más la cotangente cuadrado de x. Si este 1 pasara a restar, me quedaría cosecante cuadrado de x menos 1 sería igual a la cotangente. Lo que quiere decir que en esta expresión yo puedo poner coseno cuadrado de x y decir que la cosecante al cuadrado de x menos 1 es igual a la cotangente al cuadrado de x. Y miren, ya está la misma expresión, pero está cambiado el orden. Simplemente le voy a poner en orden o directamente ya le podrían poner que son idénticas, porque da lo mismo, ¿no?
Solo estoy cambiando el orden de los factores. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Es idéntico a la cotangente al cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x y queda resuelto el ejercicio. El siguiente ejercicio dice cotangente de x más tangente de x es igual a la secante de x multiplicado por la cosecante de x. Entonces vamos a transformar el lado izquierdo. Voy a tomar el lado izquierdo para trabajar. Le vamos a transformar a función de senos y cosenos. Entonces, según nuestra tabla, la cotangente es igual a coseno sobre seno. Más la tangente. Según nuestra tabla, la tangente es seno sobre coseno. Seno de x dividido por el coseno de x. Entonces, aquí lo que podemos hacer es operar, ¿no? Saco el mínimo, que en este caso, como son diferentes, sería la multiplicación de los dos. Seno de x que multiplica el coseno de x. Y vamos operándonos. Seno de x por coseno de x dividido por el seno de x me queda coseno de x. Multiplicado por el coseno de arriba sería coseno cuadrado de x más seno de x por coseno de x dividido para coseno de x es seno de x. Multiplicado por el seno de x de arriba me quedaría seno cuadrado de x. Y ya hemos visto que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, toda esta expresión podría yo reemplazarla por 1, quedándome 1 dividido para, pongamos de mejor esto, dividido para el seno de x multiplicado por el coseno de x. Entonces, teniendo ya esa expresión y nos fijamos al otro lado, aquí dice secante y cosecante, entonces yo puedo hacer esto, tomar esta 1 y decir 1 dividido para el seno de x multiplicado, sería lo mismo poner el 1 arriba, no se puede distribuir de esta manera en este caso específico, sobre coseno de x. Entonces sabemos según la tabla que 1 sobre seno es cosecante. Cosecante de x multiplicado para 1 sobre el coseno. 1 sobre coseno según nuestra tabla es la secante de x. Y ya está igual al lado derecho. Simplemente le voy a cambiar el orden. Secante de x multiplicado por la cosecante de x es idéntico a la secante de x por la cosecante de x. Y queda resuelto el ejercicio. El siguiente ejercicio dice coseno de x multiplicado por la cosecante de x debería ser igual a la cotangente de x. Entonces, en este caso, para trabajar voy a tomar el lado izquierdo. Dice coseno de x, le voy a dejar ahí, coseno de x multiplicado por la cosecante. Según nuestra tabla dice que la cosecante es igual a 1 sobre seno. Entonces, le vamos a poner 1 dividido para el seno de x. Sobreentiende que el coseno está sobre 1 y multiplicamos este por este y este por este y nos quedaría coseno de x dividido para el seno de x. Entonces, coseno de x dividido por el seno de x es igual a la cotangente de x. Como el lado derecho es la cotangente, entonces 3 liñitas decimos que es idéntico. Entonces, cotangente de x idéntica a la cotangente de x y queda resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x debería ser igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces voy a empezar trabajando el lado izquierdo. Entonces dice coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero también yo debo fijarme en lo que hay en el lado derecho. Si se fijan, todo lo del lado derecho está en función de seno cuadrado. Y aquí me estorbaría este coseno cuadrado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí dice en las identidades básicas que tenemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, atención con esto. Siempre va a ser importante saber esto, ¿no?
que, por ejemplo, el seno cuadrado se puede despejar o el coseno cuadrado se puede despejar de esta identidad y me queda coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y también si quisiera el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces, sabiendo esas identidades, yo podría decir que puedo reemplazar tanto el coseno o el seno cuadrado según sea mi necesidad. En este caso, el coseno cuadrado dice que es igual a 1 menos el seno cuadrado. Entonces voy a reemplazar este coseno cuadrado de x por esa expresión y me quedaría 1 menos seno cuadrado de x menos, ahí hay otro seno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Entonces ya llegamos hasta esa parte y me quedaría 1 menos. Aquí, ¿por qué le pongo menos? Porque el seno cuadrado y el seno cuadrado los dos tienen signo negativo y como son iguales, menos seno cuadrado de x menos otro seno cuadrado de x me quedaría menos 2 seno cuadrado de x. Y si se fijan, ya llegué al lado derecho. Entonces esto es idéntico a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y quedaría resuelto nuestro ejercicio. El siguiente ejercicio dice secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x multiplicado por la cosecante cuadrado de x. En este caso se va a trabajar el lado izquierdo y se debería poner todo en función de senos y cosenos. Entonces ya sabemos que la cosecante es 1 sobre seno y la secante es 1 sobre coseno. Entonces esta secante me quedaría 1 dividido por el coseno cuadrado de x más la cosecante 1 sobre el seno cuadrado de x. Una vez que estamos ahí, puedo sacar el mínimo, que sería la multiplicación de los dos porque son diferentes. Coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Coseno por seno cuadrado dividido por el coseno cuadrado me quedaría seno cuadrado. Multiplicado por el de arriba por 1 me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado por seno cuadrado de x dividido por el seno cuadrado de x me quedaría coseno cuadrado de x multiplicado por 1 coseno cuadrado de x o simplemente le multiplican en cruz, suelen hacer esas cosas para entenderlo mejor, ¿no? Daría lo mismo, sería seno cuadrado por coseno más coseno cuadrado y abajo se multiplican los dos y llegaríamos a la misma expresión. Entonces ya sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces esta expresión yo podría ponerle 1 y me quedaría 1 dividido por el coseno cuadrado de x multiplicado por el seno cuadrado de x. Entonces, para que me quede la expresión del otro lado, yo separaría de esta manera en dos expresiones y me quedaría 1 dividido para el coseno cuadrado de x multiplicado para 1 dividido para el seno cuadrado de x. Recuerden que esta forma de separar puedo hacerlo porque arriba hay un 1. Si hubiera otro valor ya no habría cómo. Entonces sabemos que según nuestra tabla 1 sobre seno es cosecante y 1 sobre coseno es secante. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces 1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado de x multiplicado por 1 dividido para seno cuadrado de x, que sería cosecante cuadrado de x. Y ya llegamos a la expresión del lado derecho. Entonces ahí ponemos 3 liñitas y decimos que esto es la secante cuadrado de x por cosecante cuadrado de x y queda demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice 1 más cotangente al cuadrado de x multiplicado por el seno cuadrado de x debería dar 1. Entonces vamos a dejar este lado izquierdo, vamos a trabajar obviamente porque sería muy complicado ir desde el lado derecho. Entonces aquí me quedaría 1 más. La cotangente según nuestra tabla es coseno sobre seno, entonces vamos a ponerle coseno de x al cuadrado, ¿no? Es
al cuadrado coseno cuadrado de x dividido para el seno cuadrado de x. Entonces, aquí al lado quedaría seno cuadrado de x y bueno, igual a 1, ¿no? Entonces aquí operamos. Voy a hacerle de otro color. Entonces me va a quedar, saco el mínimo. El mínimo sería la expresión que está en el denominador. Este se sobreentiende que está sobre 1, ¿no? Entre 1 y seno cuadrado es seno cuadrado. El mínimo, ¿no? Ahora, seno cuadrado dividido para 1 es a seno cuadrado. Por 1 me quedaría seno cuadrado del ángulo, que sería x, más seno cuadrado dividido para 0 cuadrado es 1, por coseno cuadrado me quedaría coseno cuadrado de x, y entonces ya llegamos a esta expresión, y diría yo que según mi tabla de identidades, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, y entonces me quedaría 1, me olvidé aquí de poner esta, ¿no? Seno cuadrado de x, nos faltaba eso. 1 dividido para el seno cuadrado de x y multiplicado por el otro seno cuadrado que había ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí se simplificaría y me quedaría 1 es idéntico al 1 que teníamos al lado derecho y queda resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, coseno a la cuarta de x menos seno a la cuarta de x más 1 es igual a 2 coseno al cuadrado de x. Entonces, obviamente en este caso vamos a trabajar con el lado izquierdo. Vamos a ir haciéndole operaciones, pero también me fijo en el lado derecho. El lado derecho dice que necesito poner todo en función de coseno al cuadrado de x. Entonces, para poder hacer eso, lo más fácil y elemental sería agrupar esto y trabajarlo con un caso de factoreo. El caso de factoreo sería, si recordamos, a la cuarta menos b a la cuarta es igual. Se saca la raíz cuadrada de este, que sería a al cuadrado, raíz cuadrada de este, que sería b al cuadrado, y quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado, que multiplica a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, este es un caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Tenemos que, para poder hacer las identidades trigonométricas, recordar esto de factoreo. Si tienen alguna duda o algún problema, pueden ir a mi página web www.asesoriaacademica.com, y ahí hay el espacio de videos de factoreo donde pueden revisar y recordar todo lo que se trata de factoreo si tienen alguna duda o no recuerdan bien. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a decir coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, que multiplica al coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. Ya tengo esta expresión factorada y dice más 1. Entonces ya tendría yo la primera parte resuelta. Ya tengo cosenos cuadrados, pero también tengo senos cuadrados, entonces voy a tener un problema. Entonces, según nuestra identidad trigonométrica, senos cuadrados más cosenos cuadrados es igual a 1. Como yo quiero que todo esté en función de cosenos cuadrados, el seno cuadrado sería igual a 1 y este pasaría a restar, menos coseno cuadrado. Entonces, esta expresión nos podría quedar de la siguiente manera. Coseno cuadrado de x menos este seno cuadrado, podría ponerle como 1 menos coseno cuadrado de x según la expresión que acabamos de revisar, multiplicado por el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Pero eso es 1 menos coseno cuadrado de x. Y ya tengo todo expresado en función de cosenos cuadrados, que era la idea principal que tenía. Ahora, una vez que tengo eso, vamos a ir haciendo las operaciones que quedan. Aquí quedaría coseno cuadrado de x. Este paréntesis precedido de un signo menos va cambiando el signo adentro. Entonces este 1 se vuelve negativo y este menos se hace más coseno cuadrado de x. O simplemente menos por más menos, menos por menos más. Acá, coseno al cuadrado de x más 1
menos coseno al cuadrado de x. Ahora, me estoy olvidando de poner el 1 de acá, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces estamos hasta ahí. Ahora vamos a hacer simplificaciones en el caso de a ver cómo. Aquí coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x son 2 coseno cuadrado de x menos 1, que multiplica, acá estos dos se simplifican porque son cosenos cuadrados, pero de signos diferentes, y quedaría más 1 multiplicado por 1 y más 1 que estaba ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo operar esto, como es por 1, quedaría igual 2 coseno cuadrado de x menos 1 y más 1 que está acá. Se simplificarían estos dos y entonces nos quedaría que 2 coseno cuadrado de x ya queda igual al lado derecho, entonces sería idéntico a 2 coseno cuadrado de x y queda demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, demostrar que la cosecante al cuadrado de x menos 1 multiplicado por el seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Entonces, vamos a trabajar el lado derecho en esta, perdón, el lado izquierdo en esta ocasión. Entonces, vamos a transformar todo en función de senos y cosenos y me quedaría que 1 sobre el seno cuadrado de x menos 1 multiplicado por el seno al cuadrado de x. Entonces ya tengo la primera transformación. Ahora aquí puedo ir operando, ¿no? Voy a hacerlo de otro color, saco el mínimo y sería seno cuadrado de x, seno cuadrado de x para seno cuadrado de x a 1 por 1, 1 menos. Este se sobreentiende que está sobre 1, seno cuadrado de x para 1 a seno cuadrado de x por 1, seno al cuadrado de x. Esto está multiplicado a su vez por el seno cuadrado de x y entonces se podrían simplificar estos dos y me quedaría 1 menos seno cuadrado de x. Ahora, a partir de la identidad básica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, podemos decir que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, en lugar de 1 menos seno cuadrado de x, puedo poner coseno cuadrado de x y lo pongo porque es lo que queríamos demostrar. Entonces es idéntico al coseno cuadrado de x y queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, seno de x más coseno de x elevado al cuadrado más seno de x menos coseno de x al cuadrado es igual a 2. Entonces, en este caso, se tendría que aplicar el simple álgebra que nosotros conocemos, ¿no? Sabemos que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado, aquí más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O también podríamos decir que en el caso de que aquí hubiera en lugar del más el menos, aquí debería ir en lugar del más el menos. Esa sería la identidad. Producto notable, de hecho, se llama esto, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando eso para este ejercicio. Vamos a trabajar el lado izquierdo y me dice que seno de x más coseno de x al cuadrado sería el primero al cuadrado, seno cuadrado de x, más el doble producto del primero por el segundo, seno de x por coseno de x, más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuadrado de x. Ya tengo la primera expresión resuelta. Le voy a hacer con otro color a la otra expresión, más. Ahora es la misma, sería exactamente lo mismo, pero como aquí es signo menos, en lugar de más vendría menos aquí. Entonces sería seno cuadrado de x menos 2 seno de x por coseno de x más coseno al cuadrado de x. Entonces ya tendría ese desenvolvimiento de las expresiones. Entonces aquí me fijo que queda seno cuadrado, 2 seno de x por coseno de x con signo más y acá
lo mismo pero con signo negativo, entonces se simplifican y se van. Entonces aquí me quedaría seno de cuadrado de x más seno cuadrado de x, 2 veces seno cuadrado de x. Acá me quedaría coseno cuadrado de x más otro coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Entonces, como quiero llegar al 2, yo voy a decir aquí saco factor común. Esto es un binomio. El factor común sería 2 seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y sabemos, según la identidad trigonométrica, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, en lugar de esta expresión puedo poner 1 y me quedaría 2 por 1, 2. Y eso es idéntico al 2 que tengo al lado derecho y quedaría demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, seno al cubo de x por coseno de x más coseno al cubo de x por seno de x debe ser igual al seno de x por ecoseno de x. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta que esto es un binomio y que en ambos casos se repite tanto seno como coseno en cada parte, en cada factor, en cada sumando sería en este caso. Entonces yo puedo sacar factor común antes de hacer nada. ¿Cómo sería? Se repite el seno, entonces sería seno de x. Lo tomo el de menor expresión. Aquí dice seno, el de menor potencia, más bien dicho. Dice seno al cubo de x en el primero y seno de x en el segundo. Entonces, por eso el de menor potencia es seno de x y le saco como factor común. De ahí tocaría hacer lo mismo, pero con el coseno. Por el mínimo, el de menor potencia es coseno de x. Entonces, en este caso, seno de x por coseno de x. Como había seno al cubo de x y saqué 1, me quedaría seno al cuadrado de x. Como saqué el coseno, ya no quedaría nada más. Más, aquí saqué el seno y de aquí me queda coseno al cubo. Saqué un coseno y me quedaría coseno al cuadrado. Quedaría de esta manera la expresión y simplemente me fijo que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, en lugar de esta expresión pongo 1 y 1 por esta expresión me quedaría seno de x multiplicado por coseno de x. Y si se fijan, ya es igual al lado derecho. Entonces, idéntico al seno de x por el coseno de x. Y quedaría resuelta nuestra identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice seno cuadrado de x más tangente cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Entonces, en este caso yo tengo esta expresión que podría ser la de la siguiente manera. Yo me fijo que al lado derecho hay secante al cuadrado y coseno al cuadrado. Entonces yo podría ir transformando en función tanto de coseno y tanto de secante. ¿Cómo? Aquí, al seno cuadrado, ya sabemos que a partir de esta identidad puedo decir que seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Para poner en función del coseno que se necesita al otro lado, vamos a ponerle así. Sería 1 menos el coseno cuadrado de x más. Ahora vamos con la tangente. Según esta expresión, dice que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado. En consecuencia, despejando de aquí, de esta expresión, la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado menos 1. Entonces vamos a reemplazar como secante al cuadrado de x menos 1. Es decir, este es el reemplazo del seno que está aquí y este es el reemplazo de la tangente que está aquí. Tangente cuadrado, ¿no? Entonces yo ya puedo ir operando. ¿Qué operaría? Uno de aquí menos uno de acá se van y poniendo en orden pondría este primero. Secante al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x y ya está al lado derecho. Entonces es idéntico
a la secante al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x, quedando demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice cotangente de x más seno de x dividido para 1 más coseno de x es igual a la cosecante de x. Entonces, a partir de lo que me da aquí, vamos a transformar en función de senos y cosenos. Me dice que la cotangente es igual al coseno de x dividido para el seno de x. Entonces, esa es la cotangente. Estoy trabajando el lado izquierdo, ¿no? Más, aquí vamos a poner una recta y me dice seno de x y abajo 1 más coseno de x. Quedaría de la misma manera, ¿no? No le estamos transformando en nada porque ya está en función de senos y cosenos. Saco el mínimo sería seno de x por 1 más coseno de x, es decir, la multiplicación de los dos denominadores. Seno de x por 1 más coseno de x. Entonces vamos operando, ¿no? Entonces quedaría seno de x por 1 más coseno de x dividido para el seno de x, me quedaría 1 más coseno de x multiplicado por el coseno de x que ya estaba, es decir, coseno de x por 1 más coseno de x más seno de x por 1 más coseno de x dividido para 1 más coseno de x, nos va a quedar seno de x multiplicado por el seno de arriba, me quedaría seno cuadrado de x. O simplemente multiplican en cruz, ¿no? Este por este, y multiplican los dos denominadores, queda exactamente lo mismo. Entonces ahora multiplico este por este, y me va a quedar coseno de x más coseno por coseno, coseno cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Todo esto dividido para el seno de x que multiplica a 1 más el coseno de x. Una vez estando ahí, puedo darme cuenta que aquí me da coseno cuadrado más seno cuadrado, que también es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Y según nuestra identidad trigonométrica, esto debe ser igual a 1. Entonces puedo reemplazar esto por 1. Entonces me quedaría coseno de x más, y acá toda esta expresión quedaría 1 dividido para el seno de x por 1 más el coseno de x. Pero si se fijan, arriba dice coseno de x más 1 y abajo dice 1 más coseno de x. De hecho, son las mismas expresiones, pueden darle la vuelta, no ponerle 1 delante más coseno de x y es exactamente lo mismo. Por ende, se simplifica y me va a quedar 1 dividido para el seno de x, que según nuestra tabla de identidades, 1 sobre seno de x es la cosecante de x, y esto es idéntico a la cosecante de x del lado derecho, quedando demostrada la identidad. Vamos con la siguiente. Dice, coseno de x por la tangente de x más seno de x por la cotangente de x debe ser igual al seno de x más el coseno de x. Voy a partir operando al lado izquierdo. Entonces vamos a transformar todo en función de senos y cosenos. Coseno de x que multiplica la tangente. Sabemos según nuestra tabla que la tangente es seno de x dividido para el coseno de x más. Ahora vamos con la siguiente sumando. Seno de x que multiplica a la cotangente de x, pero según nuestra tabla la cotangente de x es coseno de x dividido para el seno de x. Entonces, aquí tendría un factor, una expresión y aquí otra. Y si es que puedo simplificar algo en la multiplicación, lo simplifico. Coseno con coseno y seno con seno. Entonces, ¿qué me va a quedar?
un seno de x más un coseno de x, y esto es idéntico al seno de x más coseno de x que teníamos al lado derecho, y queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice secante de x por cosecante de x que multiplica coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x debería ser igual a la cotangente de x menos la tangente de x. En este caso vamos a trabajar el lado izquierdo y vamos a ir transformando en función de senos y cosenos. Primero dice secante. Según nuestra tabla, la secante es igual a 1 sobre el coseno de x, que multiplica a la cosecante. Según nuestra tabla, la cosecante es 1 dividido para el seno de x. Todo eso multiplicado por el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Entonces todo ya he transformado en función de senos y cosenos. Entonces, al estar aquí multiplicados estos dos, es como si fuese 1 dividido. Le voy a poner en orden seno de x por coseno de x. Le he puesto primero al seno y al coseno, luego coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y entonces lo que voy a hacer es toda esta expresión multiplicarle por cada uno de los factores. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x dividido para el seno de x por el coseno de x. Aquí hay un menos, me quedaría seno cuadrado de x, porque es 1 por seno cuadrado dividido para seno de x por coseno de x. Ustedes dirán, ¿por qué lo multipliqué así? ¿No le hice alguna transformación al coseno o algo así? Porque aquí hay dos expresiones con cotangente y con tangente. Entonces es muy probable que al simplificar este con el cuadrado y este con el cuadrado de acá, me queden esas expresiones. Me quedaría aquí coseno de x dividido para el seno de x menos, acá me quedaría el seno de x dividido para el coseno de x. Y según nuestra tabla sabemos que el coseno de x dividido para el seno de x es a la cotangente de x menos, y el seno de x dividido para el coseno de x es a la tangente de x, y ahí van tres liñitas porque ya es igual a la cotangente de x menos la tangente de x, y queda demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice coseno de x dividido para 1 menos tangente de x. Todo eso más seno de x dividido para 1 menos la cotangente de x debería ser igual a seno de x más coseno de x. Entonces, como la idea es transformar todo, bueno, primero el lado derecho tiene todo en función de senos y cosenos, lo más lógico sería igualmente al lado izquierdo operarlo y transformarlo en función de senos y cosenos. Entonces me quedaría coseno de x, la primera expresión, dividido para 1 menos. La tangente de x según nuestra tabla es seno de x sobre coseno de x. Más arriba seno de x dividido para 1 menos cotangente. Según nuestra tabla, la cotangente es coseno de x dividido para el seno de x. Entonces, nuestra expresión quedaría coseno de x sobre, aquí le voy a operar a esta expresión. Entonces, hagámosle de otro color para que no se confunda. Dividido, este es como si estuviera sobre 1, entre coseno de x y 1, el mínimo es coseno de x. Coseno de x para 1 a coseno de x por 1, coseno de x, menos coseno de x para coseno de x a 1 por seno de x. Entonces aquí el coseno de x es el numerador y la expresión de azul es el denominador. Pasaría algo similar en la otra expresión.
seno de x sobre, y abajo quedaría saco el mínimo, seno de x, este se sobreentiende que está sobre 1, entre 1 y seno de x, el mínimo es seno de x para 1 a seno de x por 1, seno de x, menos seno de x para seno de x a 1 por coseno de x. Entonces ya tendría esta forma de expresión. Entonces ahora voy a multiplicar extremos y medios, que es lo que se hace comúnmente en este caso. Este se sobreentiende que está sobre 1, este se sobreentiende que está sobre 1, que es el numerador, y entonces sería extremos con extremos y medios con medios. Lo mismo acá, extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos quedaría coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Todo esto dividido para 1 por esta expresión sería la misma expresión. Coseno de x menos seno de x más. Hago propiamente lo mismo acá y seno de x por seno de x, seno cuadrado de x, dividido para seno de x menos coseno de x. Entonces, tenemos prácticamente la misma expresión, pero si se dan cuenta, en el denominador tendría yo esta forma que es la misma, pero están al revés los signos. Este es seno de x menos coseno y este es coseno menos seno. Entonces, para poder trabajar esta expresión, lo que yo haría es cambiar un signo. ¿Qué signo cambio? Este más. Le pondría menos y al hacer eso debería poner también un menos o aquí o abajo, ¿no? Para que se cambie el signo, para que sea menos por menos más. Al hacer ese pequeño artificio matemático, entonces tendría la posibilidad de cambiarle el signo del denominador. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x, y entonces aquí le ponemos menos, me quedaría seno cuadrado de x, y entonces ahí sí ya puedo cambiar esto, ¿no? Coseno de x menos seno de x. Este pequeño artificio matemático puede servir de mucho en esto de las identidades trigonométricas. ¿Por qué hice eso? Para poder tener el mismo denominador en ambas expresiones. Y entonces esto nos va a quedar, como tiene el mismo denominador, coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x como numerador, y todo eso dividido para el denominador, que sería coseno de x menos seno de x, que también se llama a esto fracciones homogéneas, ¿no? Entonces ya estamos ahí, y lo que podemos hacer es en el numerador recordar que esto es una diferencia de cuadrados. Le voy a poner acá abajito para que no nos confundamos. Sabemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recuerden que se saca la raíz de cada miembro A y B y se ponen dos paréntesis con signos cambiados. Esa es la diferencia de cuadrados. Recuerden que si tienen algún problema en el factoreo pueden entrar a nuestra página web www.asesoriaacademica.com, y ahí hay un montón de videos sobre ejercicios y explicaciones de factoreo para que recuerden. Entonces, basado en esta operación, aquí nos va a quedar coseno de x menos seno de x, que multiplica a coseno de x más seno de x al numerador, y en el denominador nos va a quedar exactamente lo mismo, coseno de x menos seno de x. Y entonces se puede simplificar y nos quedaría, esto con esto se va, coseno de x más seno de x, y nos queda igualito al lado derecho. Bueno, no igualito, está al revés, no. Si quieren le pueden poner así. Seno de x más coseno de x. El orden de los sumandos no altera la respuesta. Y entonces ahí sí sería idéntico a seno de x más coseno de x, quedando demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio.
Seno de x sobre 1 más coseno de x más 1 más coseno de x sobre seno de x debe ser igual a 2 cosecante de x. Entonces vamos a trabajar el lado izquierdo. En este caso no sirve transformar todo a senos y cosenos porque ya está. Entonces lo que voy a hacer es operar. Entonces saquemos el mínimo entre estas dos expresiones, sería la multiplicación de las dos. 1 más coseno de x que multiplica el seno de x. Entonces, toda esta expresión dividido para 1 más coseno de x me da seno de x. Y multiplicado por el seno de x de arriba me queda seno cuadrado de x más. Toda esta expresión dividido para seno de x me va a quedar 1 más coseno de x. Multiplicado por el de arriba, como son las mismas expresiones, 1 más coseno de x elevado al cuadrado. O como ya les he dicho anteriormente, solo multiplican este por este y estos dos en el denominador. Ahora, esta expresión está elevada al cuadrado. Recordamos que a más b elevado al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso vamos a aplicar en este binomio elevado al cuadrado y nos va a quedar seno cuadrado de x más el primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, más 2 veces 1 por coseno de x sería 2 coseno de x, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado que sería coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para 1 más coseno de x que multiplica seno de x. Una vez que estamos aquí, puedo decir que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x según nuestra tabla es igual a 1. Entonces, esa expresión la puedo agrupar y luego transformar o directamente poner uno de estos dos términos, más 1 y más 2 coseno de x. Todo esto dividido para 1 más coseno de x por el seno de x. Aquí seguimos operando 1 más 1, 2, más 2 coseno de x. Todo esto sobre 1 más coseno de x por el seno de x. Podemos darnos cuenta que en el numerador es un binomio y se puede sacar factor común, que sería 2. Y me queda 1 más coseno de x dividido para 1 más coseno de x multiplicado por el seno de x. Y nos podemos dar cuenta que en el numerador y en el denominador hay dos expresiones iguales, por ende puedo simplificarlas. En consecuencia nos va a quedar 2 por 1 porque se simplificó dividido para el seno de x. ¿Por qué le pongo de esta forma? Porque acá dice 2 por la cosecante de x. Entonces, para que yo pueda transformarle al 2 y me quede multiplicado por la cosecante, le pongo 1 sobre seno y sé que 1 sobre seno es cosecante de x según nuestra tabla. Y entonces queda idéntico a 2 cosecante de x y queda demostrada la identidad. Vamos con la siguiente identidad. Tangente de x que multiplica el seno de x más el coseno de x debe ser igual a la secante de x. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es lo de siempre. La tangente vamos a transformarla en seno sobre coseno. Según nuestra tabla es seno de x sobre coseno de x, esta tangente, multiplicado por el seno de x más el coseno de x es igual a la secante de x. Entonces, este seno de aquí se sobreentiende que está sobre 1 y tendría que multiplicar este por este y este por este. Entonces nos va a quedar seno cuadrado de x dividido coseno por 1, coseno de x más coseno de x es igual a la secante de x.
Ahora operamos el lado izquierdo. Entonces me queda cosecante de x. Este se sobreentiende que está sobre 1. Entonces coseno de x sobre coseno de x dividido para coseno de x a 1. Por el seno de x me quedará seno cuadrado de x más coseno de x para 1 es a coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Si quieren le siguen copiando o le pueden poner comillas, ¿no? Y sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x según nuestra tabla es 1. Y entonces nos quedaría 1 dividido para el coseno de x. Y 1 dividido para el coseno de x es lo mismo que decir secante de x. Entonces me quedaría secante de x es idéntico a la secante de x del lado derecho del ejercicio, quedando demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Cotangente de x menos secante de x por cosecante de x que multiplica 1 menos 2 seno cuadrado de x es igual a la tangente de x. Entonces, para poder hacer esto, vamos a trabajar desde el lado izquierdo, que es el más complejo, ¿no? Y vamos a transformar todo en función de senos y cosenos. Según nuestra tabla de identidades, la cotangente es igual a coseno de x sobre seno de x. Coseno de x dividido para seno de x. Menos la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. 1 dividido para el coseno de x. Por la cosecante que es 1 sobre seno de x, 1 sobre el seno de x, y todo esto que multiplica 1 menos 2 seno cuadrado de x es igual a la tangente de x. Una vez que estamos aquí, podemos hacer la operación, ¿no? Bueno, vamos a plantearle mejor esto. Estos dos se multiplican en el denominador y esta expresión del numerador se multiplicaría por 1, ¿no? Y me va a quedar coseno de x dividido para el seno de x menos al denominador nos va a quedar coseno de x por el seno de x y al numerador 1 menos 2 seno cuadrado de x, que es lo mismo, ¿no? Que está arriba, pero le he puesto en una forma más entendible. Ahora sacamos el mínimo. El mínimo sería la multiplicación de los dos, pero como hay igual el seno, entonces vamos a poner seno de x por coseno de x, siendo ese el mínimo cuando hay una función igual, ¿no? Entonces, seno de x por coseno de x dividido para seno de x es a coseno de x. Multiplicado por coseno de x me queda coseno al cuadrado de x menos. Toda esta expresión dividido para coseno de x por seno de x me queda 1. 1 por la expresión de arriba me queda solo la expresión 1 menos 2 seno cuadrado de x. Una vez que estoy aquí, puedo destruir este paréntesis o darme cuenta de que en este caso tengo senos y tengo cosenos cuadrados. Entonces, podría yo tal vez transformarle, tratar de hacerle una sola expresión con senos y cosenos. ¿Cómo haría eso? Le quedaría coseno cuadrado de x menos, le voy a poner así, este 1 le voy a transformar en seno cuadrado más coseno cuadrado porque sé que eso es 1, ¿no? Según nuestra tabla. Entonces este 1 le vamos a poner seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y nos quedaría esta expresión de acá menos 2 seno cuadrado de x, toda esta expresión sobre seno de x por coseno de x. ¿Para qué hice eso? Para que me quede coseno cuadrado de x menos, aquí puedo operar un seno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x, me va a quedar menos seno cuadrado de x. Y acá puedo poner coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, todo eso sobre
seno de x por coseno de x. Y entonces puedo aquí destruir el signo del paréntesis y como está con menos al principio, entonces cambiaría todo de signo. Me quedaría coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, menos por menos, más seno cuadrado de x, todo eso sobre seno de x por coseno de x. Una vez que estoy ahí, puedo simplificar. Coseno cuadrado menos coseno cuadrado se cancela y me va a quedar seno cuadrado de x dividido para seno de x por coseno de x. Aquí se simplificaría seno con el cuadrado y me queda seno de x dividido para el coseno de x. Y según nuestra tabla, el seno de x para el coseno de x es la tangente de x. Y en este caso es idéntico a la tangente de x que estaba al lado derecho. Y entonces queda resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, seno de x por coseno de x, todo eso que multiplica a la tangente de x más cotangente de x debería ser igual a 1. Entonces hacemos la de siempre. Vamos a transformar todo en función de seno y coseno. Este seno de aquí quedaría igual seno de x que multiplica este coseno de x quedaría igual por coseno de x. Y aquí si le transformo la tangente es seno sobre coseno según la tabla. Seno de x dividido para el coseno de x más la cotangente. La cotangente según nuestra tabla es coseno de x dividido para el seno de x. Y esto, bueno, debería ser igual a 1. Entonces ahora vamos a operar lo que está dentro de este paréntesis. Y me va a quedar seno de x multiplicado por el coseno de x. Y acá saco el mínimo, que sería seno de x por coseno de x. Bueno, debería ser coseno por seno, pero el orden no importa. Le pondría de esta forma solo porque está multiplicando, ¿no? Seno por coseno dividido para coseno es igual a seno. Y arriba hay otro seno, entonces sería seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x dividido para seno de x me da coseno de x. Multiplicado por el coseno que está arriba y me queda coseno cuadrado de x. Entonces aquí me va a quedar seno de x multiplicado por coseno de x dividido para seno de x por coseno de x. Y acá seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces esto voy a reemplazar por 1. Me quedaría un 1 aquí. Y entonces aquí simplificaría el seno de x por el coseno de x tanto al numerador como al denominador. Recuerden que aquí se sobreentiende que está sobre 1 y nos quedaría 1 sobre 1, que es 1 idéntico al 1 que está al lado derecho. Y entonces queda demostrada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Seno de x sobre 1 más coseno de x es igual a 1 menos coseno de x dividido por el seno de x. Si se pueden dar cuenta, son las mismas expresiones pero invertidas y con signos diferentes. Entonces, en este tipo de ejercicios suele utilizarse muy a menudo a la conjugada. Se puede hacer tanto a la expresión del lado izquierdo como a la expresión del lado derecho. Todas las operaciones que hemos hecho, las identidades, las he trabajado desde el lado izquierdo. Ahora, para variar, vamos a trabajarla del lado derecho. Dice, sacamos la línea. Arriba 1 menos coseno de x dividido por el seno de x. Entonces se multiplica por la conjugada. ¿Cuál es la conjugada o qué es el término conjugado? Es la misma expresión que quiero conjugar, que en este caso sería 1
menos coseno de x. Pero si aquí está con menos, aquí debería ir más. O sea, es la expresión conjugada, pero cambiada de signo. Tanto al numerador como al denominador. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo simplificara esto, es como si no multiplicara por nada, por 1 sería, ¿no? Porque se simplifica. Entonces, es un artificio matemático que se utiliza muy a menudo. ¿Para qué? Aquí me va a quedar esta forma, ¿no? A menos B que multiplica a más B. Si recordamos los productos notables, esto es una diferencia de cuadrados y me debe quedar A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, a tener esta forma, cuando se hace la conjugada, siempre va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y abajo, en el denominador, me va a quedar seno de x que multiplica a 1 más coseno de x. Entonces, una vez que estoy ahí, yo puedo darme cuenta que en este caso es 1 menos coseno cuadrado. Y si nos vamos a nuestra identidad básica, sabemos que seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Si despejo el seno cuadrado, sé que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, despejando de aquí, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que esta expresión de aquí yo la puedo sustituir por el seno cuadrado de x. ¿Cómo nos quedaría eso? Seno cuadrado de x dividido en el denominador le voy a copiar lo mismo, seno de x que multiplica a 1 más coseno de x. Y entonces aquí simplificamos, este se va con este y me quedaría seno de x dividido para 1 más coseno de x, que si nos damos cuenta es el lado derecho de la identidad. Entonces eso quiere decir que el seno de x sobre 1 más coseno de x es idéntico a seno de x sobre 1 más coseno de x, y entonces queda resuelta la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, raíz de 1 menos seno de x, todo eso dividido para 1 más seno de x, es igual o debería ser igual a la secante de x menos la tangente de x. Entonces, igual que en el caso anterior, en este tipo de ejercicios se utiliza la conjugada. ¿Cómo haría? Primero copiemos lo que está dentro de la raíz, perdón. 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Entonces, a esta expresión yo tendría que aplicarle la conjugada que dijimos en ejercicios anteriores, que es la misma expresión que quiero conjugar. Puede ser el numerador o el denominador. Por lo general se conjuga el denominador. Entonces, es el mismo denominador, pero cambiado de signos. Es lo mismo, pero con signo menos. Acá se vuelve a copiar lo mismo que está arriba, para que si yo simplificara, es como si multiplicara por 1. O sea, toda esta expresión de negro representa 1. Esta expresión está dentro de la raíz y tendríamos esto en el lado izquierdo. ¿Para qué se hace esto? Recordando los ejercicios anteriores, dijimos que a menos b multiplicado por a más b debe darnos a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso es lo que se busca siempre que se aplica la conjugada. Entonces, al hacer esa operación, primero en el numerador nos va a quedar exactamente los mismos, sería 1 menos seno de x, pero al cuadrado. Es decir, son las mismas expresiones, a multiplicado por a nos va a dar a al cuadrado. Entonces, a por a da al cuadrado. Dividido en el denominador se aplicaría esta propiedad de la diferencia de cuadrados y me va a quedar 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Entonces, una vez que estamos ahí, yo puedo separar la raíz cuadrada al numerador. Quedaría 1
menos seno de x al cuadrado y en el denominador raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, si yo me doy cuenta, en el numerador ya se puede simplificar la raíz con el cuadrado y me va a quedar 1 menos seno de x sobre. En el denominador yo veo que tengo dentro de la raíz 1 menos seno cuadrado de x, que ya lo hemos hecho y partiendo de esta identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, despejando coseno cuadrado diría que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces vamos a tener que la raíz de 1 menos seno cuadrado de x es el coseno cuadrado de x. Entonces tenemos esto. Y aquí se va a poder simplificar la raíz con este cuadrado de acá, porque ya está afectando solo el coseno. Entonces, una vez que tengo eso, voy a quedar como 1 menos seno de x dividido para el coseno de x. Entonces, para que se parezca a la identidad que tengo en el lado derecho, voy a irle separando. Este así y este así. Los dos comparten el mismo denominador, entonces me quedaría 1 dividido para el coseno de x menos el seno de x sobre el coseno de x. Según nuestra tabla sabemos que 1 sobre el coseno de x es la secante de x menos el seno sobre coseno es a la tangente de x. Y si nos damos cuenta, ya tenemos el lado derecho. Entonces esto es idéntico a la secante de x por la tangente de x, quedando demostrada la identidad. El siguiente ejercicio. Tangente de x por el seno de x por el coseno de x más el seno de x por el coseno de x por la cotangente de x. Entonces, aquí yo podría sacar factor común para que al lado derecho me dé 1. Vamos a trabajar el lado izquierdo. Entonces dijimos que aquí hay un binomio y en este binomio se puede sacar factor común que sería seno de x porque se repite en ambos términos, ¿no? El seno de x también se repite el coseno de x por el coseno de x que multiplica. Me quedaría aquí después de sacar el seno y el coseno, tangente de x más, después de sacar el seno y coseno, me quedaría cotangente de x. Una vez ahí ya puedo transformar la cotangente y la tangente en senos y cosenos, no en función de senos y cosenos. Entonces la tangente según nuestra tabla es seno de x sobre coseno de x. Y en vez de poner cotangente de x, podemos poner coseno de x dividido por el seno de x. Entonces, esto nos va a quedar seno de x multiplicado por el coseno de x. Saco el mínimo. El mínimo sería la multiplicación de los dos denominadores. Seno de x por coseno de x. Seno por coseno dividido para coseno me da seno. Y por el seno de arriba se hace seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x dividido por el seno de x es al coseno de x multiplicado por el de arriba me queda coseno cuadrado de x. Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sabemos que es 1. Y entonces estos dos se simplifican porque son iguales. Seno de x por coseno de x al numerador y seno de x por coseno de x al numerador y entonces toda la expresión equivale a 1, que es lo que está al lado derecho, entonces es equivalente o idéntico a 1 y quedaría demostrada la identidad trigonométrica. La siguiente identidad nos dice que el coseno cuadrado de x más la cotangente de x por el coseno de x al cuadrado es igual a la cotangente de x al cuadrado.
Entonces vamos a trabajar el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces aquí se está multiplicando estas dos. Entonces puedo transformarlas en función de senos y cosenos. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x más la cotangente es coseno de x dividido para el seno de x multiplicado por el coseno de x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, al tener esto, yo puedo multiplicar, este se sobreentiende que está por 1 y puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x más, me quedaría aquí coseno por coseno, coseno cuadrado de x dividido para el seno de x por 1 es seno de x y todo esto elevado al cuadrado. Una vez que estamos ahí, puedo este cuadrado distribuir tanto al numerador como al denominador y entonces me va a quedar coseno cuadrado de x más coseno a la cuarta de x dividido para el seno al cuadrado de x. Aquí es 2 por 2, 4 y 1 por 2, 2. Una vez ahí tengo un binomio, este es un término y este es otro término. Entonces puedo yo sacar factor común, porque aquí es coseno al cuadrado y acá es coseno a la cuarta. Entonces el factor común sería coseno cuadrado de x. Acá me quedaría 1 más coseno al cuadrado de x dividido por el seno al cuadrado de x. De tal forma que puedo operar lo que está dentro del paréntesis. Y me quedaría coseno cuadrado de x que multiplica, saco el mínimo que sería seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x dividido por 1 es a seno cuadrado por 1 es seno cuadrado de x más seno cuadrado de x dividido para seno cuadrado de x es igual a 1 multiplicado por el coseno cuadrado de x. Entonces me quedaría esta expresión. Una vez que estoy aquí, puedo decir que según nuestra tabla, el seno cuadrado más el coseno cuadrado siempre es 1. Entonces, 1 por, este se sobreentiende que está sobre 1, ¿no? Sería 1 por el coseno cuadrado de x es el coseno cuadrado de x dividido para el seno al cuadrado de x. Según nuestra tablita, el seno sobre coseno, perdón, el coseno sobre seno es la cotangente. Entonces yo diría que la cotangente, y aquí está el cuadrado, entonces sería el cuadrado, es idéntico a la cotangente al cuadrado de x y quedaría resuelto nuestra identidad. Nuestro siguiente ejercicio dice seno cuadrado de x es igual a 2 seno de x por coseno de x, que de hecho es la identidad del ángulo doble que ya está aquí, miren. O sea, se supone que ya está como una identidad trigonométrica básica y se podría ocupar siempre. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde saco yo esto? Entonces me pide que demuestre cómo hice este. Podría yo trabajar desde el lado derecho, pero en esta ocasión voy a trabajar desde el lado izquierdo. Entonces aquí me dice seno de 2x. Entonces seno de 2x yo le puedo reemplazar o expresar como seno de x más otra x. Y entonces yo tendría una suma de ángulos en el seno, ¿no? Entonces ahí yo ya tendría que aplicar los argumentos de suma y resta, ¿no? Entonces, cuando tengo el seno de a más b, dice aquí en esta expresión seno de a más b. Entonces, suponiendo que este fuese a y este fuese b, puedo yo reemplazar toda esta expresión según a y b, que en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces dice seno de a, para mi ejercicio seno de x, que multiplica al coseno de b, coseno de b, pero en este caso b también es x, más el seno de b, el seno de b es x multiplicado por el coseno de a, que sería coseno de x mismo. Entonces yo llegaría a esta expresión y me doy cuenta que es un binomio. Y este binomio
Tiene seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x. Es como que fuera a y a. A más a es 2a. Seno de x por coseno de x más seno de x por coseno de x es 2 seno de x por coseno de x. Y entonces esto es idéntico a 2 seno de x coseno de x, quedando demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice que coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que igualmente en este argumento doble yo ya le tengo como una expresión dada, ¿no? Igual el coseno de 2x tiene tres formas diferentes de expresarse, pero en este caso me piden que demuestre la primera. Entonces, al igual que en el anterior ejercicio, voy a decir que este 2x va a ser coseno de 2x. Y le voy a transformar a ese 2x en forma de x más x. Para entenderlo mejor voy a copiar la expresión que me dice acá para cuando tengo una suma de cosenos, de ángulos, ¿no? Entonces tengo los ángulos en el coseno. Entonces me dice coseno de A más B, según nuestra tablita, dice que es igual al coseno de A multiplicado por el coseno de B. Cuando es más, aquí iría menos, es seno de A, seno de B. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? ¿Qué es lo que nos dice que es a lo que es igual la suma de cosenos? Aquí supongamos que A es X y B es X. Entonces simplemente tengo que ir reemplazando A y B en el ejercicio. Entonces nos va a quedar coseno de A, que es X, por coseno de B, que también es X, más en el otro nos quedaría seno de X, que es A, por el seno de B, que sería X. Entonces, coseno de X por coseno de X es coseno cuadrado de X, más, aquí hay un error, ¿no? Aquí, cuando aquí es más, aquí es menos, según la expresión que está aquí, ¿no? Aquí es menos. Entonces aquí no sería más, sino sería menos seno de x por seno de x es seno cuadrado de x y ya quedaría demostrado que es una identidad. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y listo, queda resuelta nuestra identidad trigonométrica. En el siguiente ejercicio dice coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces, para poder resolver esto, voy a trabajar el lado derecho, que es el que tiene más expresiones, ¿no? Entonces voy a decir, saco el mínimo que está ahí, que es 2, y acá voy a decir 1 más. Aquí tengo coseno de 2x. Entonces aquí hay algunas expresiones que me dan el coseno de 2x. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado de x o 2 coseno cuadrado menos 1. Entonces, según lo que yo necesite, voy a reemplazar. Como acá al lado izquierdo veo que todo está en función de coseno, voy a aplicar la tercera. En vez de coseno de 2x, voy a poner 2 coseno cuadrado de x menos 1, que es la expresión que tenemos aquí. Una vez que estoy ahí, puedo decir 1 menos 1 se va y me va a quedar 2 coseno cuadrado de x dividido entre 2. Y este 2 se simplifica con este 2 y me queda coseno cuadrado de x, que ya es idéntico a lo que quería demostrar en el lado derecho. El siguiente ejercicio nos dice, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x dividido entre 2. Podemos trabajar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En este caso sería más sencillo trabajar el lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y transformarla. Como dijimos anteriormente, para el coseno de 2x tenemos tres formas.
Como aquí al lado izquierdo me habla del seno cuadrado, hay una forma del coseno de 2x que tiene solo seno cuadrado, entonces voy a tomar esa. Entonces esto va a ser igual a, ponemos una rayita, en el denominador 2, 1 menos paréntesis, coseno de 2x, coseno de 2x es 1 menos 2 seno cuadrado de x y cierro. Entonces aquí destruimos el paréntesis, 1 menos, el 1 cambiaría de signo, menos 1, menos por menos más, 2 seno cuadrado de x. Todo esto sobre 2. Entonces aquí se simplificaría este 1 con este 1, quedando 2 seno cuadrado de x dividido entre 2. Se simplificaría este 2 con este 2 y llegaríamos a la conclusión que el seno cuadrado de x del lado izquierdo es idéntico al seno cuadrado de x del lado derecho y quedaría comprobada la identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice demostrar la siguiente identidad trigonométrica, la tangente de la suma de dos ángulos. De hecho, aquí ya tenemos como una identidad lista a la tangente de la suma de dos ángulos, pero obviamente esta debe salir de algún lado, entonces vamos a demostrar de dónde sale. Entonces, en este caso vamos a trabajar el lado izquierdo. La tangente de x más y. Nosotros sabemos, según nuestra tabla, que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces sería seno del ángulo, que en este caso es x más y, dividido para el coseno de x más y. Entonces esa sería la tangente, seno sobre coseno. Ahora, sabemos que el seno de x más y, según nuestro argumento, suma es igual a esta de aquí. Seno de, ahí dice seno de a, sería seno de x para nuestro caso, multiplicado por el coseno de b, en nuestro caso sería el coseno de y. Este representaría a, este representaría b. Aquí ponemos el signo que está aquí, más en este caso, según la identidad, y aquí sería seno de b, en nuestro caso seno de y, por el coseno de a, que en nuestro caso es coseno de x. Eso ya tendríamos aquí. Ahora abajo el coseno de la suma. Entonces el coseno de la suma es este de aquí. Hay que tomar en cuenta que cuando es más hay que poner menos. Entonces sería coseno de x por coseno de y. Y entonces aquí vendría el menos. Menos seno de x, seno de y, trabajando la identidad trigonométrica. Ahora, vamos a encontrar la expresión esta. Entonces, aquí tendríamos que dividir para algo. La base de la división sería que aquí, en este espacio, es decir, en este de aquí, debería quedar 1. Por lo tanto, tanto al numerador como al denominador vamos a dividirle para esta expresión que he puesto en el círculo, ya que esa quiero que se haga 1. Entonces me quedaría dividido para el coseno de x por coseno de y. ¿Cómo nos quedaría eso? Vamos a dividir tanto al numerador y al denominador para el coseno de x por coseno de y. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Seno de x por coseno de y más seno de y por el coseno de x. Todo esto dividido para esta expresión. Coseno de x, coseno de y. Y aquí le voy a poner de otro color. Nos quedaría dividido. Ahora el de acá me quedaría coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Todo esto dividido para el coseno de x multiplicado por el coseno de y.
Entonces ahora lo que podemos hacer es separar, es decir, este de aquí, tomar con este de acá, como es denominador, este de aquí con este de acá, y hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo. Entonces esto nos quedaría seno de x, coseno de y, todo eso dividido para coseno de x, coseno de y. Más, aquí hay un más. Ahora hago lo mismo acá. Seno de y, coseno de x, dividido para coseno de x, coseno de y. Esto dividido para, ahora hacemos lo mismo en la de abajo. Coseno de x, coseno de y, sobre coseno de x, coseno de y, menos, aquí sería seno de x, seno de y, sobre coseno de x, coseno de y. Ahora, donde sea posible en estas expresiones vamos a simplificar. En este caso, se irían los dos coseno de y. En esta otra expresión se iría el coseno de x con el coseno de x y aquí se iría tanto el coseno de x con el coseno de x, el coseno de y con el coseno de y. Y en esta expresión no se puede simplificar nada. Entonces lo que nos va a quedar es seno de x dividido para el coseno de x más el seno de y dividido para el coseno de y. Todo esto sobre, acá nos quedaría 1 menos, y entonces aquí voy a separarles de esta manera. Seno de x sobre el coseno de x multiplicado para el seno de y dividido para el coseno de y. Entonces, ahora simplemente volvemos según las identidades trigonométricas, seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, siempre que tengan el mismo ángulo, va a quedar tangente. Tangente de x más, acá seno de y sobre coseno de y, tangente de y, todo eso sobre 1 que está aquí, menos aquí seno del ángulo sobre coseno del ángulo, tangente de x, multiplicado seno de y sobre coseno de y, tangente de y. Y eso sería exactamente lo que teníamos al otro lado, es decir, tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente. Dice, secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, podría trabajar el lado derecho o el lado izquierdo. Nótese que esta también es una de las identidades básicas que ya están aquí como expresadas directamente, pero podemos hacer la demostración como lo vamos a hacer aquí. Entonces, voy a trabajar el lado derecho. Dice 1 más la tangente cuadrado de x. Entonces, si sabemos que la tangente es seno sobre coseno, tangente cuadrado sería seno cuadrado de x dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces, lo que vamos a hacer es operar esto, ¿no? Nos quedaría, saco el mínimo. El mínimo sería la expresión, este se sobreentiende que está sobre 1 coseno cuadrado de x dividido para 1 coseno cuadrado de x por 1 coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido para coseno cuadrado de x a 1 multiplicado por el de arriba seno cuadrado de x. Sabemos que la expresión del numerador que está de esta forma o que también se podría poner
Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces puedo poner 1 sobre el coseno cuadrado de x. Pero sé que 1 sobre el coseno de x es la secante de x. Entonces esto sería la secante cuadrado de x y esto sería idéntico a la secante cuadrado de x al otro lado y quedaría demostrada la identidad trigonométrica y la podemos aplicar en cualquier momento. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice 1 más cotangente cuadrado de x es igual a la cosecante cuadrado de x. Entonces, este es otro de los ejercicios que va desde una identidad básica. Entonces, para poder demostrar esto, vamos a trabajar desde el lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a decir es que esto vamos a transformar en función de senos y cosenos. Me quedaría 1 más la cotangente. La cotangente, según nuestra tabla, es coseno de x sobre seno de x. Entonces, cotangente cuadrado será coseno cuadrado de x dividido para el seno cuadrado de x. Una vez que estoy aquí puedo operar. Entonces esto me quedaría, saco el mínimo. El mínimo es seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, este es sobre 1. Seno cuadrado de x para 1 a seno cuadrado de x. Por 1 es seno cuadrado de x más seno cuadrado de x para seno cuadrado de x a 1 por coseno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x por según nuestra tabla es 1. 1 y esto dividido para el seno cuadrado de x. Entonces, en este caso nos queda 1 sobre seno cuadrado de x, sabiendo que 1 sobre seno de x es cosecante de x, 1 sobre seno cuadrado de x será cosecante cuadrado de x. Y es exactamente lo que tenemos al otro lado, entonces idéntico a la cosecante cuadrado de x y tenemos demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice tangente de x más coseno de x sobre todo eso sobre seno de x es igual a la secante de x más la cotangente de x. Entonces, para poder hacer este ejercicio podría empezar trabajando el lado izquierdo y voy a separar cada una de las expresiones de la siguiente manera. Me quedaría tangente de x dividido por el seno de x más el coseno de x dividido por el seno de x. Entonces hemos separado en fracciones parciales. ¿Por qué he hecho eso? Porque al operar coseno sobre seno ya sabemos que coseno sobre seno es cotangente y ya tendríamos esta expresión. Ahora esta, para poder llegar a la secante, le voy a transformar en seno sobre coseno. Entonces la tangente es seno de x dividido para el coseno de x y todo esto dividido para otro seno de x. Es decir, solo esto de aquí representa la tangente de x dividido para el seno de x más. Aquí coseno sobre seno ya dijimos que era cotangente de x. En esta expresión de acá voy a hacer extremos y medios, pero voy a dividir para 1, o sea, se sobreentiende que está dividido para 1. Y entonces puedo hacer extremos con extremos y medios con medios. Sería 1 por seno de x, seno de x. Y en el denominador, la multiplicación del seno de x por el coseno de x. Entonces, acá nos quedaría más cotangente de x. Una vez aquí puedo simplificar seno con seno, se nos va y quedaría 1 sobre coseno de x más la cotangente de x. Finalmente, 1 sobre coseno de x tenemos que es la secante de x más la cotangente de x y esto debe ser idéntico a lo que tenemos en el lado derecho,
secante de x más cotangente de x y queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice 1 menos seno de x. Todo eso que multiplica la secante de x más la tangente de x debe ser igual al coseno de x. Entonces, para realizar esta identidad trigonométrica, vamos a trabajar el lado izquierdo. Entonces, vamos a poner todo en función de senos y cosenos. El primer paréntesis que tengo ahí lo voy a dejar igual porque ya está en función de seno. Pero el otro no. Tenemos que la secante de x es 1 dividido por el coseno. 1 sobre el coseno de x más la tangente que es seno sobre coseno, seno de x dividido para el coseno de x. Entonces ya tengo el lado izquierdo. Ahora, estas de aquí son fracciones homogéneas. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, simplemente se conserva el denominador y se suma los numeradores en este caso. Entonces me quedaría 1 menos seno de x que multiplica, conservo el mismo denominador, coseno de x, y me quedaría 1 más seno de x. Una vez que estoy ahí, voy a decir que vamos a multiplicar, este se sobreentiende que está sobre 1. Entonces multiplicaría esta expresión por esta expresión y este 1 por el coseno de x. Ahora, 1 menos seno de x multiplicado por 1 más seno de x, puedo decir que a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados, entonces puedo operar, o si no voy haciendo, no, primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Pero en todo caso, al hacer esto me va a quedar 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Todo eso dividido para el coseno de x. Entonces nos quedaría 1 menos seno cuadrado de x. 1 menos seno cuadrado de x, ya sabemos que a partir de la identidad que seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1, despejando el coseno cuadrado me quedaría que es igual a 1 menos seno cuadrado. Por ende, esto me quedaría coseno cuadrado de x al numerador dividido para el coseno de x. Simplificamos esto y me quedaría que el coseno de x es idéntico al coseno de x que teníamos al lado derecho, con lo cual queda demostrada la identidad. El siguiente ejercicio dice, secante de x menos coseno de x debería ser igual al seno de x por la tangente de x. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces transformaremos todo en función de senos y cosenos. La secante según nuestra tabla es 1 sobre coseno. Entonces aquí 1 dividido para el coseno de x menos el coseno de x sigue siendo coseno de x y ya tendría todo en función de senos y cosenos. Aquí opero. Este se sobreentiende que está sobre 1 y entonces el mínimo sería coseno de x. Coseno de x dividido para coseno de x a 1. 1 por 1, 1, menos coseno de x dividido para 1 a coseno de x multiplicado por coseno de x, coseno al cuadrado de x. O simplemente multiplicaba en cruz, ¿no? 1 por 1, 1, coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado, separado de menos y multiplicaba los denominadores. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, 1 menos coseno cuadrado, a partir de nuestra tabla, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, despejando el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Por ende, 1 menos el coseno cuadrado es lo mismo que decir seno cuadrado de x y todo esto dividido para el coseno de x. Pero no se parece mucho a esto. Entonces lo que vamos a hacer es este de aquí, como es cuadrado, seno cuadrado, es lo mismo que decir
seno del ángulo por otro seno del mismo ángulo, es decir, dos expresiones para que se haga el cuadrado, dividido para el coseno de x. Pero ahora, para que se asemeje, voy a dejar una con el seno de x y la otra voy a agrupar. Entonces me quedaría seno de x que multiplica al seno de x dividido para el coseno de x. Y el seno de x dividido para el coseno de x es la tangente. Entonces voy a tener que el seno de x multiplicado por la tangente de x es idéntico al seno de x multiplicado por la tangente de x y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice, coseno de x dividido para 1 menos seno de x es igual a 1 más seno de x dividido para el coseno de x. Entonces este ejercicio se utilizaría la conjugada. ¿Por qué voy a utilizar la conjugada? Porque si se dan cuenta son los mismos términos al revés, el de la izquierda con el de la derecha. El numerador es denominador y el denominador es numerador, pero cambiado de signo. Entonces nosotros sabemos que la conjugada es el mismo elemento, pero cambiado de signo. Entonces tendría mucho sentido utilizar o bien al lado izquierdo o bien al lado derecho la conjugada. En este caso voy a trabajar el lado izquierdo. Voy a decir que es coseno de x dividido para 1 menos seno de x es la expresión que tenemos. ¿Y cuál sería su conjugada? Este mismo término, pero cambiado de signo. Es decir, 1 más seno de x dividido para exactamente la misma expresión, 1 más seno de x. Este es el término conjugado. ¿Por qué es la conjugada? Porque este se podría simplificar de esta manera y estaría multiplicándose por 1 y no estaría alterando la expresión original. Pero al hacer esto, yo puedo tener al numerador, me quedará coseno de x que multiplica a 1 más seno de x dividido para. Abajo me quedaría estas dos expresiones, son las mismas pero con signos diferentes. Entonces ahí recuerdo el producto notable, a menos b por a más b, que son las mismas expresiones multiplicadas pero con signos diferentes, es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces ese es el objetivo de utilizar la conjugada, llegar a esto. Entonces a sería el 1, en este caso sería 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x al multiplicar. O si no, podríamos hacerlo de esta manera, si es que no nos acordamos de eso, ¿no? Simplemente lo que hubiera podido hacer es primero por primero, 1, primero por segundo, más seno de x. De ahí vendría el otro, este por este, más por menos, menos, seno de x, y este menos por más, menos, seno cuadrado de x. Y aquí se van a simplificar los dos y me quedaría 1 menos seno cuadrado de x, que es directamente lo que pusimos aquí, ¿no? Entonces, al tener eso, yo sé que según mi identidad básica, 1 menos, pasaría a restar menos el seno cuadrado, sería el coseno cuadrado. Entonces yo tendría que el coseno de x que multiplica 1 más seno de x sobre 1 al cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado de x. 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Entonces, al estar en ese punto, puedo simplificar el coseno con el cuadrado y entonces me quedaría 1 más seno de x dividido para el coseno de x, que si se fijan es la misma expresión de la derecha. Entonces ya puedo poner idéntico a 1 más seno de x dividido para el coseno de x y quedaría demostrada la identidad. El siguiente ejercicio dice tangente de x menos secante de x al cuadrado es igual a 1 menos seno de x dividido para 1 más seno de x. Entonces este ejercicio lo vamos a empezar de la siguiente manera. Puedo trabajar el lado derecho o puedo trabajar el lado izquierdo.
Lado derecho sería lo apropiado, una conjugada, pero más fácil vamos a trabajar el lado izquierdo. En este caso voy a ponerle de esta forma. La tangente según nuestra tabla es seno de x dividido para coseno de x menos la secante. La secante es 1 sobre el coseno. 1 menos el coseno de x elevado al cuadrado. Entonces simplemente he transformado la tangente y la secante en función de senos y cosenos. Ahora, como tendrían el mismo denominador, voy a sacarle como una sola expresión. Coseno de x se mantiene el mismo denominador y en este caso se restan los numeradores. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya estaríamos con esta parte. Ahora este cuadrado se distribuiría tanto para el numerador como para el denominador. Me quedaría seno de x menos 1 elevado al cuadrado dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces ya llegamos a esta expresión y podemos entonces decir lo siguiente. Como yo quiero que me quede 1 menos seno de x, yo podría hacer de la siguiente manera. Entonces, este seno menos 1 está al cuadrado, entonces podría decir que es seno de x menos 1 por seno de x menos 1, es decir, dos paréntesis iguales multiplicados serían lo mismo que el cuadrado. ¿Por qué? Porque quiero que me quede una expresión similar en el numerador. Y al denominador dice coseno cuadrado de x. Según nuestra tabla, tenemos que el coseno cuadrado de x despejado de esta identidad sería 1 menos seno cuadrado. Entonces voy a ponerle 1 menos seno cuadrado de x. Entonces esto me va a quedar seno de x menos 1 por seno de x menos 1. Y abajo también es una diferencia de cuadrados. Recordamos que es a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recordamos que se sacan raíces y esto es a, b, y se ponen esas raíces en dos paréntesis con signos diferentes. Entonces eso es factoreo. Recuerden que si tienen alguna duda en factoreo, en mi página web www.asesoriaacademica.com tendrá muchos videos donde se explica todo esto de factoreo para que recuerden. Entonces, puedo aplicar eso en 1 menos seno cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos seno de x por 1 menos seno de x. Entonces, miren, esta expresión de arriba, seno de x menos 1, y esta expresión, cualquiera, perdón, aquí hay una con menos, una con más. Eso me estaba equivocando. Esta expresión de arriba, seno de x menos 1, y la de abajo, 1 menos seno de x, son exactamente las mismas, pero están al revés, ¿no? El seno está negativo abajo y el seno está positivo arriba. Y acá el 1 está negativo y el 1 está positivo. Las de acá no les presto atención todavía. Entonces, si yo quisiera que se simplifiquen esas expresiones, tendría que sacar como ser factor común el signo menos o poner un menos delante del paréntesis. Al poner un menos delante del paréntesis, yo puedo cambiarles ya de signo. Entonces aquí adentro me quedaría, le voy a cambiar el orden también. Como el 1 es negativo, le voy a poner positivo primero y luego al seno. Menos seno de x. Siempre se puede hacer eso cuando se necesite cambiar los signos de alguna expresión. Acá me quedaría seno de x menos 1. Todo esto dividido. Para abajo ya me queda 1, 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Entonces aquí esto ya se simplifica y me queda un menos adelante. Entonces, a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. Este menos ahora le voy a introducir en el otro paréntesis para quitarle al menos. Entonces cambiaría todo de signo. Y en el numerador me va a quedar 1 menos seno de x porque le estamos cambiando, ¿no? El que era 1 negativo se hizo positivo y el seno de x que era positivo se hizo negativo. Y al denominador
1 más seno de x. Y de esta forma logro obtener todo lo que está al lado derecho. Entonces esto ya es idéntico. Le voy a borrar un poquito esto de acá. Esto es idéntico a 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x que teníamos al lado derecho de la expresión y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice 1 más seno de x que multiplica 1 menos seno de x es igual a 1 sobre secante cuadrado de x. Entonces, vamos a trabajar en este caso el lado izquierdo. Entonces, yo me puedo dar cuenta que aquí se va a cumplir la diferencia de cuadrados, es decir, a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Recordamos eso como un producto notable. Entonces aquí tendría a y b y los signos, no menos o más y más o menos. Entonces en este caso se cumpliría esto y entonces podría ser esto. O si no, puedo directamente 1 más seno de x por 1 menos seno de x, ir multiplicando miembro a miembro. Eso también se puede si no me acuerdo el producto. 1 por 1, 1. Más por menos, menos. 1 por seno de x, seno de x. Más por más seno de x. Más por menos, menos seno cuadrado de x. Entonces aquí se simplifican estos dos y me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. Entonces puedo hacer la operación o puedo acordarme el producto notable. Lo cierto es que va a quedar 1 menos seno cuadrado de x y esto es igual. Yo puedo a veces ir trabajando también el otro lado para que se haga más sencillo. Entonces, obviamente sin mezclar el lado izquierdo con el lado derecho en ningún momento. Entonces, 1 dividido para la secante, en este caso tenemos que secante es 1 sobre coseno. Despejando de aquí, quedaría, a ver, pongámoslo aquí. Secante de x es igual a 1 dividido para el coseno de x. Si este le mando para arriba y este para abajo, el que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir, se obtendría que el coseno de x es igual a 1 sobre la secante de x. Entonces, si aquí dice 1 sobre la secante cuadrado, entonces el coseno cuadrado es igual a 1 sobre la secante cuadrado. Entonces puedo poner en vez de 1 sobre la secante cuadrado, el coseno cuadrado de x. Entonces, sigo trabajando el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, ahora voy a trabajar el lado izquierdo. 1 menos seno cuadrado según esta identidad trigonométrica, despejando que aquí dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Si logramos despejar, entonces tendríamos que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado. Entonces, en vez de 1 menos seno cuadrado, puedo poner coseno cuadrado de x y ya tengo que es idéntico, ya le pongo las tres liñitas al coseno cuadrado de x. De esta manera obtengo la solución y la demostración de esta identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí dice que coseno cuadrado de x menos 1 multiplicado por la tangente cuadrado de x más 1 es igual a 1 menos la secante de x. Entonces, vamos a empezar a resolver el lado izquierdo. Entonces, aquí voy a poner coseno cuadrado de x menos 1 y la tangente cuadrado de x más 1 o 1 más la tangente cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x, con esa expresión que no se utiliza mucho, pero que sí sirve a veces, como en este caso. Entonces, 1 más la tangente de x o tangente cuadrado de, perdón, 1 más la tangente cuadrado de x o tangente cuadrado de x más 1 equivale a la secante cuadrado de x. Entonces, en este caso yo voy a multiplicar este por este y este por este. Me quedaría
coseno cuadrado de x multiplicado por la secante cuadrado de x sería la primera, no secante por coseno. Y ahora este por este, 1 por secante cuadrado de x. Entonces tengo esta expresión. Entonces, si yo veo, yo me fijo aquí, dice que esta identidad de aquí, dice que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Si yo tengo secante de x por coseno de x, eso me da 1. Entonces, si yo elevo ambos lados al cuadrado, voy a obtener, este se distribuiría para ambos. Voy a obtener que si tengo secante cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x, eso es 1. Y es precisamente lo que tengo a este lado. Entonces dice coseno cuadrado de x por secante cuadrado de x es 1 menos la secante cuadrado de x. Y si nos fijamos, es exactamente lo mismo que tengo al lado derecho y entonces puedo decir que son idénticas. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice cosecante de x menos seno de x es igual a cotangente de x multiplicado por el coseno de x. En este caso vamos a trabajar el lado izquierdo y a transformar todo en función de senos y cosenos. Entonces la cosecante cuadrado me quedaría cosecante cuadrado de x cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x menos el seno de x. Entonces saco el mínimo que sería seno de x y acá esto sobre 1. Seno de x para seno de x a 1. Por 1, 1 menos seno de x menos, para 1 a seno de x. Por seno de x, seno cuadrado de x. Y de esta expresión, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, despejando el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, 1 menos el seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x dividido por el seno de x. Entonces, para lograr llegar a esta identidad trigonométrica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al numerador, como es coseno cuadrado, le puedo poner coseno de x por coseno de x, para que al multiplicarse se haga un cuadrado, dividido por el seno de x. Finalmente, para que me quede igual que el lado derecho que dice cotangente, voy a separar estos dos. Como es multiplicación, este quedaría aparte y me quedaría coseno de x dividido por el seno de x multiplicado por el coseno de x y sabemos que el coseno de x sobre seno de x es la cotangente de x multiplicado por el coseno de x es idéntico a la cotangente de x por el coseno de x y entonces queda resuelto y demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice seno cuadrado de x dividido para la tangente a la cuarta de x. Todo eso al cubo multiplicado por la secante al cubo de x dividido por la cotangente a la sexta de x. Todo eso al cuadrado debería darme 1. Entonces vamos a partir de el hecho de que están elevados al cubo y al cuadrado. Entonces, este cubo le voy a distribuir tanto al numerador como al denominador e igualmente el cuadrado tanto al numerador como al denominador. Entonces me va a quedar seno, entonces se multiplica, ¿no? 3 por 2 son 6x dividido para la tangente 4 por 3, 12 de x. Acá multiplicado por la cosecante 3 por 2 son 6 de x dividido para la cotangente 6 por 2, 12. Cotangente a la 12 de x. Entonces hasta ahí estamos muy bien. Voy a hacer un pequeño
agrupamiento entre la tangente y la cotangente. Como se está multiplicando, podría yo dejarle como el numerador seno a la sexta de x y acá también vamos a agruparle. Sería multiplicado por la cosecante a la sexta. Pero sabemos que la cosecante es 1 sobre seno, entonces sería 1 dividido para el seno a la sexta de x, porque es cosecante a la sexta, esto sería 1 a la sexta, 1 sobre seno a la sexta. Todo eso dividido para la tangente a la 12 de x multiplicado por la cotangente, pero esa agrupación me quedará que la cotangente también es 1 sobre tangente. 1 dividido para la tangente a la 12 de x. Entonces aquí resulta que todo se puede simplificar y me quedaría 1 dividido para 1 es igual a 1 y esto es idéntico al 1 del lado derecho y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice, secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x multiplicado por la cosecante al cuadrado de x. Entonces vamos a trabajar el lado izquierdo en esta identidad. Vamos a transformar todo en función de seno y coseno. Entonces, según nuestra tabla, la secante es igual a 1 sobre coseno. Entonces, esto me quedará 1 dividido para el coseno, como es coseno cuadrado de x. Entonces, esto equivaldría a la secante cuadrado, más la cosecante al cuadrado. Sabemos que la cosecante es 1 sobre seno. Entonces, sería 1 dividido para el seno cuadrado de x. Tengo ya esta expresión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar el mínimo y con ese mínimo vamos a operar. Entonces el mínimo sería la multiplicación de los denominadores. Coseno de x por coseno cuadrado de x por seno cuadrado. Entonces, este denominador coseno cuadrado por seno cuadrado dividido para coseno cuadrado me da seno cuadrado. Multiplicado por 1 es seno cuadrado de x más coseno cuadrado por seno cuadrado dividido para seno cuadrado nos queda coseno cuadrado. Y coseno cuadrado por 1 es coseno cuadrado de x. Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces, en vez de esto, podría poner 1. Me quedaría 1 dividido para el coseno cuadrado de x por el seno cuadrado de x. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es separarle de esta manera. Se puede hacer esto solamente porque el numerador es 1. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado de x multiplicado por 1 sobre seno cuadrado de x. Obviamente porque abajo también se está multiplicando, se puede hacer esta separación. Y entonces 1 dividido por el coseno es secante. Entonces esto sería secante al cuadrado de x multiplicado por 1 sobre seno es cosecante cuadrado de x. Y si nos fijamos es exactamente lo mismo que tenía al otro lado. Secante cuadrado de x multiplicado por la cosecante al cuadrado de x y entonces queda resuelto nuestra identidad y demostrada. El siguiente ejercicio dice, seno de x más y multiplicado por el seno de x menos y debe ser igual al seno al cuadrado de x menos el seno cuadrado de y. Entonces, en este caso, se podría aplicar alguna identidad más compleja, pero vamos a hacerlo de la manera tradicional. Entonces, voy a trabajar el lado izquierdo. Entonces, me voy a enfocar primero en el seno de x más y. Entonces, voy a trabajar eso en función de la suma de ángulos. Seno de a más b, solamente que en vez de a tendremos x y en vez de b tendremos y. Voy a aplicar la fórmula. Entonces, según la fórmula sería seno de a, o sea, seno de x multiplicado por el coseno de b, multiplicado por el coseno de y. Como aquí al medio va un signo más, entonces aquí iría más. Y ahora sería
seno de b, es decir, seno de y, por el coseno de a, en este caso coseno de x. Esa sería la primera expresión. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda expresión, el segundo factor, que en este caso es seno de x menos y. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir otro corchete y sería seno de a, seno de x, coseno de b, coseno de y. Aquí hay un signo menos, seno de b, es decir, seno de y, coseno de a, coseno de x. Entonces ya tendríamos la primera parte de la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es ir multiplicando el primero con el primero de acá. Entonces me quedaría, como son los mismos, va a quedar al cuadrado. Entonces sería seno cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de y. Ahora, el primero multiplicado por el segundo de acá. Entonces sería más por menos, menos. Aquí todos son diferentes, así es que solo les voy a copiar seno de x. Le voy a copiar en orden. Primero los senos, seno de y. Luego coseno de y, coseno de x. Ya tendríamos la segunda parte. Ahora vamos la segunda de aquí con la primera de acá. Igualmente son todos diferentes. Entonces voy a copiarle de la misma manera. Más por más, más. Sería seno de x primero. Por el seno de y. Coseno de y. Estoy poniendo en el mismo orden que puse en el anterior. Por coseno de x. Finalmente el segundo de aquí por el segundo de acá. Más por menos, menos. Como son los mismos exactamente, serían cuadrados. Seno cuadrado de y, coseno cuadrado de y. Y entonces aquí puedo simplificar. Miren, esta expresión y esta expresión son exactamente las mismas, pero con signo cambiado. Es decir, se pueden simplificar, se pueden cancelar. ¿Y qué nos quedará? Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y por coseno cuadrado de x. Ahora, si nos fijamos al lado derecho, a lo que queremos llegar, todos están en función de seno, seno de x y seno de y. Entonces lo que voy a hacer es mantener aquellas expresiones que tienen seno, seno cuadrado de x, y las que no les voy a transformar en función de seno a través de esta identidad. Entonces el seno de cuadrado de x es igual a el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces 1 menos seno cuadrado, en este caso sería de y porque el ángulo es y, menos seno cuadrado de y este de acá, esta expresión quedaría 1 menos seno cuadrado y el ángulo es x. Entonces tendríamos esto. Otra vez vamos a multiplicar. Este por este me quedaría seno cuadrado de x porque está multiplicando por 1. Más por menos, menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Seno cuadrado de x por seno cuadrado de y. Ahora vamos con el otro. Dice menos, menos por más, menos seno cuadrado de y. Menos por menos, más seno cuadrado de y por seno cuadrado de x. Entonces aquí yo puedo ver que tengo esta expresión, que están al revés, pero en sí son iguales. Seno de cuadrado de x, seno cuadrado de y, una con menos, otra con más, entonces se cancelaría. Y me quedaría que el seno cuadrado de x menos el seno cuadrado de y al lado izquierdo, y esto sería idéntico a lo que tengo al lado derecho. Seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice coseno de x más y multiplicado por el coseno de x menos y debe ser igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de y.
Entonces igualmente podría ir haciendo toda la operación, es decir, separar ecoseno de x más y, luego multiplicar por ecoseno de x menos y, al hacer las operaciones y todo eso. Pero también cabe la posibilidad que tengo aquí, miren, aquí dice coseno de A por coseno de B. Entonces, si yo digo que este es un ángulo A y este es un ángulo B, entonces tendría la posibilidad de aplicar esta expresión. Entonces aquí dice que esto debería ser igual a un medio corchete. ¿Un medio de quién? Del coseno de A menos B. Coseno, toda esta expresión es A. Coseno de A menos, aquí me dice menos, el de B. Y la expresión de B, vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí le voy a poner un corchete. Y aquí un paréntesis. B sería X menos Y. Y cierro el corchete. Entonces ahí ya tendría, a ver, no, bueno, dejémoslo así. Ahí ya tendría la primera parte de la expresión, pero todavía me falta algo. Dice más coseno de A más B. En este caso, A sería X más Y y B sería X menos Y. Entonces, más decía aquí, ¿no? X menos Y. Y ya tendría esa expresión reemplazada a través de esta identidad trigonométrica. Entonces, veamos qué se puede hacer. Aquí me quedaría un medio de el coseno de... Aquí se puede simplificar, pero primero voy a destruir el paréntesis. X más Y, el menos hace que cambien de signo, menos X más Y, acá más el coseno, y acá se simplificarían los Y y me quedaría coseno de 2X. Ya tendríamos esto. Ahora acá un medio me quedaría coseno, las X se va, de 2Y. Entonces tendría coseno de 2Y más coseno de 2X. Entonces vamos a hacer las operaciones, los reemplazos respectivos. Aquí voy a poner un medio. Y entonces aquí me dice coseno de 2Y. Recuerden que para el ángulo doble tengo tres formas de expresar. Como aquí el ángulo Y tiene seno, entonces me busco una que diga seno. Entonces sería coseno de 2X es 1 menos, menos 2 seno cuadrado de X. Esto llevándolo acá sería 1 menos 2 seno cuadrado de Y. Más, ahora con X tengo el coseno, entonces tendría que ponerlo en función solo del coseno, entonces sería más 2 coseno cuadrado de X menos 1. Cierro corchete y entonces aquí este 1 con este 1 se cancelaría. Les voy a cambiar el orden para que el más esté primero y me va a quedar 2 coseno cuadrado de X menos 2 seno cuadrado de Y. Saco el factor común 2, ahí quedaría sobre 2 y me quedaría coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de Y se simplificaría y al final llegaría a que el coseno cuadrado de X menos el seno cuadrado de Y es idéntico a coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de Y. Y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice, seno de 3x es igual a 3 seno de x menos 4 seno al cubo de x. Esta también es una identidad trigonométrica que fácilmente se podría colocar aquí, sino que aquí solo he puesto el argumento suma, el argumento doble, el argumento mitad. Este sería el argumento triple. Entonces, esta se podría utilizar cuando ustedes necesiten, pero ahora la vamos a demostrar. Voy a pasar del lado izquierdo al derecho. Entonces voy a tomar el seno de 3x. Y voy a decir que el seno de 3x es igual al seno de 2x más una x. Para que se haga 3x simplemente le he cambiado
la forma de expresarse. Entonces, una vez que tengo esto, voy a utilizar el argumento suma seno de A más B. Este sería A y este sería B. Y voy a ocupar la fórmula según como está aquí. Entonces dice seno de A, seno de 2x en nuestro caso. Coseno de B sería coseno de x. Como aquí está más, sería más coseno de B, que sería, perdón, seno de B, que sería seno de x multiplicado por el coseno de A, que sería coseno de 2x. Entonces ya tengo la primera parte. Ahora vamos a reemplazar todo este lado, ¿no? Si se fijan en el lado derecho está en función de seno, entonces eso me da la idea de por qué o por qué expresión tengo que reemplazar cada una de estas, principalmente la del seno de 2x y la del coseno de 2x. Entonces el seno de 2x es la única forma de reemplazar, es 2 seno de x por el coseno de x. 2 seno de x por el coseno de x. Y hay otro coseno de x por coseno de x. Más, aquí hay un seno de x y esta expresión hay tres formas de reemplazo del coseno de 2x. Entonces, como quiero en función de senos, voy a reemplazarla por esta. Coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces, por 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces ya tengo reemplazada según la identidad trigonométrica. Ahora obviamente vamos a multiplicar lo que haya como multiplicar. 2 seno de x y coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Más, aquí puedo multiplicar de esta manera. Este por este, seno de x, y este por este de acá, más por menos, menos 2 seno al cubo de x. Entonces hasta aquí ya tenemos una expresión algo parecida, pero este coseno cuadrado nos está estorbando porque aquí no hay nada que diga coseno. Entonces a partir de la identidad del seno cuadrado más el coseno cuadrado, voy a reemplazar el coseno cuadrado y esto nos quedaría 2 seno de x que multiplica a 1 menos seno cuadrado de x más seno de x menos 2 seno al cubo de x. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este por este y este por este y tendría 2 seno de x más por menos menos 2 por 1, 2 seno de x por seno cuadrado me quedaría seno al cubo de x más seno de x menos 2 seno al cubo de x. Entonces lo único que me queda es operar. Este con este me quedaría 3 seno de x y menos 2 y menos 2 menos 4 seno al cubo de x, que es exactamente lo que necesitaba encontrar. Entonces esto es idéntico a 3 seno de x menos 4 seno al cubo de x. Y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Coseno de 3x es igual a 4 coseno al cubo de x menos 3 coseno de x. Al igual que en el ejercicio anterior, esto es una identidad que se podría ocupar cuando se necesite el coseno de 3x. Podría estar en la tabla, ¿no? No le he aumentado porque se hace demasiado grande con cosenos de 3x, 4x y así. Y esta expresión, obviamente, antes de aplicarla se puede demostrar. Entonces, en este caso la vamos a demostrar a partir del lado izquierdo. Al igual que en el caso anterior, voy a ponerle coseno de 2x más x. Entonces, el 3x simplemente le he zafado en 2x más x. Y a través de la suma de dos ángulos, en el coseno puedo irle separando. Entonces esto sería igual a decir coseno de 2x. Este sería como ser a y este como ser b en la expresión, ¿no? Sería coseno de a, coseno de 2x, por coseno de b, coseno de x. Aquí dice que en el medio iría un signo menos.
y aquí vendrían los senos. Seno de A, seno de 2x, seno de B, seno de x. Entonces ya tengo mis expresiones. Ahora, lo que nos estorba son los argumentos dobles, porque aquí al lado derecho no hay nada, sino hay solo cosenos. Entonces, al haber solo cosenos, ya hay expresiones que yo ya puedo ir asumiendo para reemplazarlas. ¿Por qué? Porque el coseno de 2x tiene tres formas de reemplazarse. Como necesito que esté en función de coseno, voy a tomar la que dice 2 coseno cuadrado de x menos 1, porque es la expresión que tiene coseno. Eso multiplicado por el coseno de x menos. Ahora, el seno de 2x tiene una sola forma de hacerse. 2 seno de x por coseno de x y multiplicado por el seno de x. Entonces, esto nos llevaría a lo siguiente. ¿Qué sería la multiplicación? Este coseno de x lo multiplico por este y me quedaría coseno, 2 coseno al cubo de x. Este por este más por menos menos 1 por coseno de x menos. Ahora aquí tengo seno por seno, entonces sería 2 seno cuadrado de x multiplicado por el coseno de x. Entonces hasta aquí estamos bien, pero el problema es que este seno cuadrado nos está estorbando porque aquí no hay nada de senos. Entonces voy a decir 2 coseno al cubo de x menos coseno de x menos 2. Y a través de esta identidad seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, lo voy a transformar en coseno cuadrado. Entonces sería 1 menos coseno cuadrado de x, y esto que multiplica al coseno de x. Entonces tendría esto, ¿no? Ahora aquí puedo seguir multiplicando, entonces me quedaría 2 coseno al cubo de x menos el coseno de x, y ahora iría multiplicando. Menos por más, menos. Y de una vez lo multiplico por este, porque hay dos expresiones, ¿no? Entonces sería menos 2 coseno de x, e igualmente hago lo mismo, pero con el de acá. Menos por menos más, 2 por 1, 2, y sería coseno de x por coseno cuadrado, me quedaría coseno al cubo de x. Una vez que llego ahí, digo, tengo esta expresión y tengo esta expresión, 2 más 2 son 4, coseno al cubo de x, y acá tengo menos coseno de x menos 2 coseno de x menos 3 coseno de x, y si nos fijamos, esto es idéntico a lo que ya tenía acá, 4 coseno al cubo de x menos 3 coseno de x, y queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Coseno de 3x es igual a coseno de x menos 4 seno al cuadrado por coseno de x. Esto es una forma alterna del coseno de 3x. Vamos a demostrarla totalmente, pese a que en otros ejercicios ya hemos demostrado otras formas para el coseno de 3x que podrían ayudar a simplificar esta. Voy a hacerlo completo, ¿no? Entonces, coseno de 3x es coseno de 2x más x. Si a esto yo le llamo A y a esto le llamo B, entonces podría ocupar esta de aquí, coseno de A más B. Entonces sería coseno de A, coseno de 2x, coseno de B, coseno de x. Aquí iría menos seno de A, seno de 2x, seno de B, seno de x. Entonces tendría la expresión. Ahora voy a reemplazar esta de aquí y la podríamos reemplazar. Sabemos que para el coseno de 3x tenemos tres formas diferentes. Entonces, como aquí veo un seno cuadrado, vamos a ponerle con seno cuadrado. 1 menos 2 seno cuadrado. 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo que es x. Todo esto multiplicado por el coseno de x menos, ahora la expresión de seno de 2x solo tiene una forma de ponerse, 2 seno de x
coseno de x, eso es seno de 2x, y multiplicado por otro seno de x. Entonces tendríamos esto. Ahora multiplicamos este por 1, coseno de x, menos por más, menos 2 seno cuadrado de x por el coseno de x, y acá seno por seno, menos 2 seno cuadrado de x por coseno de x. Entonces tendría esta expresión que yo podría operarla. Dice coseno de x y estos dos son exactitos, son igualitos. Entonces, como tienen el mismo signo, hay que sumarles. Menos 2 y menos 2, menos 4 seno al cuadrado de x por el coseno de x. Y si nos damos cuenta, es exactamente la expresión que queríamos al otro lado. Entonces me quedaría coseno de x menos 4 seno cuadrado de x por coseno de x, y quedaría demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice seno de x más h menos seno de x, todo eso dividido para h, debería ser igual al seno de h sobre 2 dividido para h sobre 2 por el coseno de x más h sobre 2. Entonces este ejercicio ya parece un poco más complicado. Entonces vamos a trabajar el lado izquierdo. Entonces aquí hay algunas expresiones que suelen ser útiles para este tipo de ejercicios. La resta de dos ángulos. Entonces seno de A menos seno de B. Entonces si a este le llamo A y a este le llamo B como si fuesen ángulos, puedo ocupar esta de acá. Entonces dice que esta es 2 seno de A menos B sobre 2. Seno de A. A sería todo esto. A menos B sobre 2 multiplicado por el coseno de A más B sobre 2. A más B, que sería X, sobre 2. Y todo esto dividido para H. Todo esto dividido para H. Entonces, esa es la forma de aplicar este tipo de operaciones que parecen más complicadas, pero si se fijan, no están tanto, ¿no? Le vamos a dejar este 2, seno de h sobre 2 y ya se empieza a aparecer el de lado. El otro es por coseno, aquí sería x más x, 2x más h dividido entre 2 y todo esto dividido para h. Ya tendríamos una forma muy parecida de la expresión. Entonces, este 2, ¿cómo le vamos a poner para que se parezca a esto? Si yo hago lo siguiente, voy a dividir a esto para 2. Voy a ponerle por 1/2. Pero para no alterar, también le voy a poner para 1/2 acá. Entonces, de esa forma yo puedo simplificar este 2 con este 2. Y acá el 2 quedaría como denominador del h. Entonces, puedo hacer esta operación o directamente desde aquí. Digo, a ver, este 2 está multiplicando el numerador, puede pasar a dividir al denominador de acá. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Seno de h sobre 2 por coseno. Y aquí voy a separarle de esta forma. Y me quedaría 2x sobre 2 más h sobre 2. Y acá ya me quedaría h dividido entre 2. Entonces, simplemente lo que podría hacer ahora es simplificar esto y ponerle de esta forma, porque ya tengo todas las expresiones. Entonces sería, le vamos a poner acá, seno de h sobre 2 por coseno de x más h sobre 2 dividido para h
dividido para 2. Y si se fijan, ya es toda esta expresión. Entonces puedo poner idéntico al seno de h sobre 2 sobre h sobre 2 por el coseno de x más h sobre 2, que son las mismas expresiones, solo que están en una forma un poco diferente. Pero en todo caso queda demostrada la identidad. El siguiente ejercicio dice coseno de x más h menos coseno de x, todo dividido para h es igual a menos seno de h sobre 2 dividido para h sobre 2 por seno de x más h sobre 2. Entonces en este ejercicio vamos a aplicar la resta de cosenos, ¿no? En este caso vamos a aplicar esta identidad, coseno de a menos coseno de b. Entonces, suponiendo que este es a y este es b, obviamente vamos a trabajar el lado izquierdo, ¿no? Entonces, suponiendo que x más h es a y que x es b, puedo aplicar esta identidad. Entonces me quedaría menos 2 veces seno de a más b. Seno de a más b. A es x más h más b, que es x, todo eso dividido entre 2. Eso es lo que dice aquí. A más b multiplicado por el seno de a menos b sobre 2. A es x más h menos b, que es x, dividido para 2. Y todo eso dividido para h. Entonces ya tengo una forma especial. Aquí puedo reemplazar, bueno, puedo cancelar x menos x. Y para que se asemeje a esto, puedo dejar el menos aquí y el 2 mandar a dividido para abajo. ¿Cómo le podríamos hacer también? Aquí le multiplico por un medio al numerador y por un medio al denominador. Este es numerador, este es denominador, se simplifica, desaparece y este 2 vendría debajo del h. Entonces esto me va a quedar menos seno. Acá sería x más x, 2x más h dividido entre 2 por el seno de h sobre 2 y todo esto dividido para h y este sería h por 1 h y 2 por 1 2. Y ya tendríamos casi la misma forma que aquí. Aquí le voy a cambiar el orden, voy a poner primero este seno de h sobre 2 y vamos a poner este de acá por seno y le voy a separar así y así. Lo que nos quedaría 2x dividido para 2 más h dividido para 2 dividido todo esto para h sobre 2. Entonces aquí ya se puede ir simplificando 2 con 2 y me va a quedar menos seno de h sobre 2 por seno de x más h sobre 2, todo esto dividido para h sobre 2. Y si me fijo, ya es exactamente a la expresión que quería llegar. Entonces es idéntico a menos seno de h sobre 2 dividido para h sobre 2 multiplicado por el seno de x más h sobre 2 y queda demostrada la identidad trigonométrica. Continuamos con el siguiente ejercicio. Seno de 3x sobre 2 dividido para el seno de x sobre 2 es igual a 1 más 2 coseno de x. Entonces, para poder empezar con este ejercicio, yo voy a tratar de que el numerador y el denominador de este lado, que es el que voy a trabajar, se parezcan y para ello arriba tengo 3 medios de x y acá tengo x sobre 2. Entonces voy a tratar de transformar el 3 medios de x a x sobre 2, para lo cual se puede decir que el seno de 3x sobre 2 sería lo mismo que decir el seno de x más x sobre 2.
Como lo hemos visto en otros ejercicios, el 3 medios es lo mismo que 3 dividido para 2 es 1,5, es decir, un entero y medio, por eso es 1 más un medio. Si fuese con x, 3 medios x es igual a un entero que sería x más un medio que sería x sobre 2. Por eso le transformo al 3 medios en x más x sobre 2. Y al de abajo le mantengo como seno de x dividido entre 2. Una vez que estoy aquí, puedo aplicar en este numerador la suma de ángulos, ¿no? Igual que aquí. Entonces, suponiendo que este fuese A, este ángulo XA y este B, entonces aplico esta fórmula, para lo cual me quedaría seno de A, que sería seno de X, por coseno de B, que sería coseno de X sobre 2. Como aquí es más, más. Entonces sería seno de B, que sería seno de X sobre 2, por coseno de A. En este caso, coseno de A sería coseno de X. Entonces ya tendría el numerador. Ahora mantengo el mismo denominador, seno de X sobre 2. Una vez que estoy aquí, puedo separarle en fracciones parciales de esta forma. ¿Para qué? La idea es de que se simplifique lo más posible. Entonces me va a quedar seno de X por coseno de X sobre 2 dividido entre el seno de X sobre 2 más acá seno de X sobre 2 coseno de X dividido para el seno de X sobre 2. Entonces, esta es una de las formas más fáciles para realizarlo. Existen otras formas al ir transformando el X sobre 2 en el numerador y en el denominador, pero se complicaría un poco más. Entonces, estoy tratando de hacerle de la manera más sencilla. Aquí simplifico y aquí puedo decir que el coseno de X sobre 2 dividido para el seno de X sobre 2, como son el mismo ángulo, me quedaría seno de X que multiplica. Acá nos dice que el coseno sobre seno es la cotangente, entonces sería cotangente de X sobre 2 más coseno de X. Entonces, al otro lado solo tengo el ángulo X, no X sobre 2, entonces tengo que deshacerme de la cotangente de X sobre 2 porque el seno de X y el coseno de X ya los tengo. Entonces ahora yo me iré para acá y me voy a donde dice argumento mitad. Entonces aquí no hay la cotangente, pero hay la tangente. Tengo dos opciones, sobre todo las más importantes en este caso para poder transformar. Yo sé que la cotangente de cualquier ángulo, de X sobre 2 o lo que sea, es igual a 1 sobre la tangente. Por ende, la tangente de X es igual a 1 sobre la cotangente. Simplemente operando, ¿no? En este caso, como yo tengo aquí la tangente de X sobre 2, voy a decir que la cotangente de X sobre 2 es igual. Entonces ahora escogeré o bien la de arriba o bien la de abajo. La una dice 1 menos coseno de X y la de abajo dice 1 más coseno de X. Como aquí tiene signo positivo, entonces voy a coger la de abajo. Entonces sería 1 dividido para la tangente de X, como dice acá arriba. Entonces sería 1 dividido para el seno de X y esto dividido para 1 más coseno de X. 1 más coseno de X. Una vez ahí hago extremos con extremos y medios con medios. Se sobreentiende que es así, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Aquí es 1 sobre 1. Entonces me quedaría 1 más coseno de X dividido para el seno de X. Le puedo tomar de esta forma la cotangente de X sobre 2 como 1 más coseno de X sobre seno de X. Incluso eso puedo anotar aquí, seguir completando mi tabla. Es otra forma de expresarlo. Lo hubiera hecho así, aquí lo hago con esta forma para explicar. Pero obviamente, si tengo la tangente de X sobre 2, la cotangente es simplemente invertido esto. Es decir, 1 más coseno de X sobre seno de X directamente sin tanto drama, digamos así.
Pero bueno, en todo caso nos quedaría seno de x por la cotangente, que es 1 más coseno de x dividido para el seno de x. Entonces estoy reemplazando esta cotangente y más coseno de x. Entonces en este caso se simplificaría este con este y me quedaría 1 más coseno de x más otro coseno de x. En definitiva tendríamos 1 más 2 coseno de x y tenemos exactamente lo que está al otro lado. Es idéntico a 1 más 2 coseno de x y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice coseno de 2x que multiplica el seno de 3x sobre 2 dividido para el seno de x sobre 2 es igual al coseno de x más coseno de 2x más coseno de 3x. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar el lado izquierdo. Entonces voy a partir de decir que el coseno de 2x que está aquí, yo ya tendría un 2x, pero los otros, tanto el numerador como en el denominador, tengo ángulos mitad. Entonces la idea es deshacernos de esos ángulos mitad. Entonces lo primero que voy a hacer es dejarle ahí el coseno de 2x. A ese no le vamos a tocar. Le vamos a poner aquí un corchete para ir trabajando estos dos. Entonces estos dos por separado me van a quedar. Primero voy a decir que el 3x sobre 2 es 3x sobre 2 es 3 medios y 3 medios es un entero y medio. Entonces es lo mismo que decir 1 más un medio. Eso es 3 medios. Pero como estamos con x, podemos decir que es una x más la mitad de otra x. Es decir, x más un medio de x. Entonces lo que voy a hacer es decir, al numerador le voy a dejar como x más un medio de x más un medio de x, que equivale al seno de 3x sobre 2. Y al denominador le voy a dejar como seno de x sobre 2. La idea es que en este caso ya me va a quedar en función de x sobre 2 y acá también x sobre 2. Entonces, hasta ahí estamos en el primer paso. Ahora vamos a seguir trabajando dejando esto como coseno de 2x, no le vamos a tocar. Y entonces al numerador le voy a hacer seno de x más x sobre 2 o un medio de x a través de esta identidad trigonométrica. Seno de a más b es igual a seno de a coseno de b más seno de b coseno de a, suponiendo que el x es a y el un medio de x es b, para poder trabajar la identidad. Entonces me va a quedar seno de a, es decir, seno de x, por coseno de b, es decir, coseno de x dividido entre 2. Aquí le vamos a poner más. Sería seno de b, seno de x sobre 2, por coseno de a, coseno de x. Entonces, ya tengo una expresión la cual está separada en x y x sobre 2. Miren, ya va apareciendo el coseno de x también, dividido para el seno de x sobre 2. Entonces aquí se podría tratar de los senos de x sobre 2 y coseno de x sobre 2, transformarles al ángulo normal, pero ahí implica ponerle raíces, entonces ahí se complica demasiado. Entonces vamos a hacerle de esta forma, coseno de 2x que multiplica a, aquí vamos a separarle de esta forma, estos dos y estos dos, separándoles en fracciones parciales. Seno de x por coseno de x sobre 2, todo esto dividido para el seno de x sobre 2 más el seno de x sobre 2 multiplicado por el coseno de x dividido para el seno de x sobre 2. Entonces, aquí yo ya podría ir simplificando. Este de aquí se simplifica con este de acá. Entonces, esto nos va a quedar coseno de 2x que multiplica
Ahora si me fijo aquí, tengo coseno sobre seno del mismo ángulo. Entonces, cuando tengo coseno sobre seno del mismo ángulo, es decir, ahí está dada la tangente seno de x por cotangente del ángulo de x sobre 2 más el coseno de x. Entonces hasta aquí ya tenemos una parte separada, pero el x sobre 2 nos sigue estorbando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese? Como tengo aquí la tangente de x sobre 2, la tangente de x sobre 2 es a seno de x sobre 1 más coseno de x. Entonces, recordando que, según lo que dice aquí, la tangente es igual a 1 sobre cotangente o cotangente es igual a 1 sobre tangente. Entonces, como la cotangente es 1 sobre tangente, se puede decir que la cotangente es el inverso de la tangente. Entonces, yo tendría esta opción o esta opción para poder reemplazar aquí. Entonces voy a aplicar esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tiene 1 más coseno de x. Y si se fijan al lado derecho, todos tienen signo más. Entonces por esa razón voy a escoger esta. Si la tangente es de x sobre 2 es seno de x sobre 1 más coseno de x, eso quiere decir que la cotangente de x sobre 2 es igual a esto al revés. Es decir, 1 más coseno de x dividido por el seno de x. Entonces le voy a tomar de esta manera y voy a reemplazar. Entonces voy a tener coseno de 2x que multiplica seno de x por, le pongo un paréntesis, 1 más coseno de x, todo eso dividido para el seno de x más el coseno de x. Entonces, de esa manera hago que esto se simplifique con esto y llego a tener que el coseno de 2x que multiplica a 1 más coseno de x más otro coseno de x, es decir, coseno de 2x que multiplica a 1 más 2 coseno de x. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar el primero por el primero por el segundo. Es decir, me va a quedar coseno de 2x por 1 coseno de 2x. Más por más coseno de 2x por 2 coseno de x. Es decir, 2 coseno de x por coseno de 2x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar este coseno de 2x. Aquí tengo tres formas de ponerle al coseno de 2x. Pero como aquí solo hay cosenos, entonces voy a buscar la que tiene solo cosenos, es decir, esta. Entonces yo voy a tener coseno de 2x más 2 coseno de x que multiplica al coseno de 2x, es decir, 2 coseno de x, coseno cuadrado de x menos 1. Y entonces podemos multiplicar esto por esto y esto por esto, obteniendo lo siguiente. Voy a ponerle a este lado, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, me quedaría coseno de 2x más, sería 2 por 2, 4 coseno al cubo de x. Aquí sería más por menos menos 2 coseno de x. Hasta aquí no hay ningún problema al resolver esto, pero el problema es que ya me quedé hasta ahí y ya no puedo llegar a esto. Entonces este ejercicio tiene truco. ¿Cuál es el truco? Le voy a sumar un coseno de x. ¿Por qué le hago eso? Para tener este de aquí. Pero al hacer eso estoy alterando, entonces también le voy a restar un coseno de x. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando hago eso. Me va a quedar coseno de 2x. Acá me va a quedar, este le vamos a dejar aparte para que sea este, ¿no? Y todo lo otro le agrupemos. Entonces 4 coseno al cubo de x y acá me quedaría menos 2 y menos 1, menos 3 coseno de x y más coseno de x.
Hasta ahí estamos claros. En ejercicios anteriores de este mismo canal y de este mismo video, he hecho y he demostrado que el coseno de 3x es lo mismo que decir 4 coseno al cubo de x menos 3 coseno de x. Entonces, aplicando esta identidad trigonométrica que no está en la tabla, no está en la tabla, pero sí se puede demostrar y se puede añadir a la tabla. Entonces, puedo llegar al punto de decir que, pongamos una liñita aquí, coseno de 2x, esto de aquí sería más el coseno de 3x y más el coseno de x. Y entonces puedo ordenar. Primero voy a poner, según como el orden que está aquí, primero voy a poner coseno de x más coseno de 2x más coseno de 3x. Y he logrado demostrar que es totalmente idéntico al coseno de x más coseno de 2x más coseno de 3x, demostrando la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Coseno de x más coseno de 2x más coseno de 3x dividido para el seno de x más el seno de 2x más el seno de 3x debería ser igual a la cotangente de 2x. Entonces me fijo en el lado izquierdo el ángulo. El ángulo dice 2x. Entonces la idea sería que para trabajar el lado izquierdo, todo tratemos de ponerlo en función de 2x. Tanto el coseno de arriba como el seno de abajo ya están en función de 2x. Entonces a esos les vamos a dejar ahí. Primero le voy a hacer al numerador coseno de 2x. Ese va a quedar ahí. Solo le estoy poniendo primero. Ahora, como esto ya lo ocupé, vamos a ocuparnos ahora del coseno de x. Entonces, como la idea es que esto esté en función de 2x, voy a ponerle como coseno de 2x menos x, porque 2x menos x es una x, entonces es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente el expresado de diferente manera. Y obviamente al que sigue al coseno de 3x le voy a poner como 2x más una x, y entonces ahí ya se hace 3x. Entonces esa sería la forma de expresar el numerador. Hago exactamente lo mismo con el denominador. Seno de 2x más seno de 2x menos x más seno de 2x más x, que sería esta 2x menos x y esta 2x más x, es decir, es exactamente lo mismo. Entonces aquí nos podemos demorar horas separando el coseno de 2x menos x como la resta de cosenos, que estaría acá, ¿no? Y acá la suma de cosenos, acá la resta de senos y la resta de cosenos y aplicamos todo esto. Está bien, se puede hacer de esa manera, pero en este ejercicio sería más recomendable aplicar las identidades trigonométricas que no se utilizan mucho, que son de suma a producto. ¿Cómo voy a hacer eso? Dijimos que el seno de 2x y el coseno de 2x se deben quedar ahí. Entonces solo voy a trabajar con estos, lo que está aquí y obviamente abajo también. Entonces aquí me dice que si yo le considerara a este como un ángulo que se llame A y a este otro como otro ángulo que se llame B, tendría el coseno de A más el coseno de B. Y aquí dice que el coseno de A más el coseno de B es 2 coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Entonces, se hace posible utilizar esa identidad tomando esas consideraciones. ¿Cómo me quedaría si yo aplicara eso? Este coseno de 2x queda ahí, más. Entonces aquí, el primero dice que es la suma, ¿no? Primero es 2 coseno, entonces le vamos a poner ahí un 2 coseno. ¿De quién? De A más B sobre 2. De A más B sobre 2. Entonces vamos a ponerlo así.
Pongámosle con corchete mejor. De A, en nuestro caso A es 2x menos x, vamos a poner entre paréntesis, más B, que es 2x más x. Y todo eso dividido entre 2. Eso es lo que dice que aplique. Esa sería la primera parte. Y también hay que multiplicar por a menos b sobre 2. Entonces, por el coseno, ¿no? Coseno, le voy a poner corchete, de a, 2x menos b, 2x más x, dividido entre 2. Y hemos logrado achicar un poco a todo lo que teníamos que hacer. Ahorrarnos un poco de tiempo. Todo esto dividido para el seno de 2x más. Ahora aquí sería lo mismo, ¿no? Este sería a y este sería b. Entonces vamos a aplicar seno de a más b. Seno de a más b es el primero, entonces seno y el otro coseno. Entonces sería 2, aquí dice seno de a más b, seno, corchete, a es 2x menos x, entre paréntesis, más b, 2x más x, y todo eso dividido entre 2. Multiplicado por el coseno de a más b, coseno de a, que es 2x menos x, más b, que es 2x más x. Perdón, no es más, aquí es menos, aquí hay un pequeño error. Aquí es menos. Listo. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, ya le hemos puesto coseno, coseno, seno, coseno. Listo. Una vez que estamos ahí, ya podemos ir operando, ¿no? Entonces me va a quedar coseno de 2x más 2 coseno. Le voy a poner aquí, sí. Y me va a quedar 2x menos x más 2x más x, que simplemente he destruido los paréntesis, ¿no? Dividido entre 2, acá por el coseno, 2x menos x, y aquí, por este menos, todo lo que está dentro cambia de signo, menos 2x menos x, y me quedará dividido entre 2. De ahí nos quedará seno de 2x más 2 seno, y me quedará 2x menos x más 2x más x, porque destruí los paréntesis, dividido entre 2 por el coseno de 2x menos x, y aquí cambia de signo, menos 2x menos x dividido entre 2. Una vez que estoy ahí, ya puedo ir operando. Entonces me quedará coseno de 2x más 2. Acá con este se va y me queda 2x más 2x. Coseno de 4x sobre 2. Le podría poner 2x directamente, pero vamos poniéndolo así. Multiplicado por el coseno. Aquí este se va con este y me queda menos x y menos otra x, menos 2x dividido entre 2. Y tendría el numerador. Ya se está achicando más, ¿no? Seno de 2x más 2, seno, me va a quedar lo mismo que arriba, ¿no? 4x sobre 2 por coseno, se iría este con este, menos 2x sobre 2. Listo. Entonces estamos hasta ahí. Ahora me va a quedar entonces coseno de 2x más 2 coseno, aquí se simplifica, coseno de 2x por coseno, aquí se va este,
de menos x dividido abajo seno de 2x más 2 seno de, aquí también se simplifica, ¿no? 2x por el coseno de, aquí se simplifica y me quedará menos x. Listo. Ahora, todo esto que he puesto de esta manera es para explicar más que nada, ¿no? Pero se puede hacer un poco más rápido las operaciones, ¿no? Eso depende de la habilidad que tengamos para operar. Entonces, una vez que estamos aquí, yo me fijo que es un binomio. Este es un término y este es otro término. Entonces puedo sacar factor común, que en el caso del numerador sería coseno de 2x. Le vamos a seguir acá. Coseno de 2x que multiplica a 1 más 2 coseno de menos x. Y al denominador, haciéndole lo mismo, no igual es un binomio. Tengo un término, tengo otro término, saco factor común seno de 2x que multiplica a 1 más 2 coseno de menos x. Y fíjense que aquí se puede simplificar el numerador con el denominador porque son exactamente iguales. Y llego a que el coseno de 2x dividido para el seno de 2x. Coseno sobre seno es cotangente, ¿no? Según nuestra tablita, ¿no? Coseno sobre seno es cotangente de 2x y eso es totalmente idéntico a la cotangente de 2x al otro lado y logramos demostrar la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice 3 octavos más un medio coseno de 2x más un octavo coseno de 4x debe ser igual al coseno a la cuarta de x. Entonces, yo me fijo al lado derecho. Al lado derecho tengo el ángulo x únicamente. Entonces, la idea sería que transformemos todo lo que está al lado izquierdo en función de x. Para lo cual voy a hacer esto. Tengo 3 octavos más un medio. Y ahora me dice el coseno de 2x. Acá me fijo en mi tabla y tengo 3 opciones para el coseno de 2x. Obviamente, como al lado derecho dice coseno a la cuarta de x, será lo más lógico tomar solo la que tiene coseno cuadrado y nada más. Es decir, 2 coseno cuadrado menos 1. Entonces aquí le vamos a poner 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y cierro. Más un octavo coseno de 4x. El coseno de 4x puedo ponerlo como coseno de 2 por 2x, o sea, 2 veces el ángulo 2x. Entonces, esa sería mi primera forma de ir bajándole, digamos, al ángulo. Ahora, seguimos, ¿no? Acá, 3 octavos más un medio. Este un medio, antes de ponerle, le voy a ir multiplicando, ¿no? No le voy a poner todavía, sino multipliquemos. Este por este y este por este. Sería más por más, más. Un medio por 2, un medio por 2 coseno cuadrado de x. Más por menos, menos. Un medio por 1, un medio. De ahí más un octavo. Y ahora aquí tengo el coseno de 2 veces 2x. Entonces ahí aplicaría el coseno del ángulo doble. Igualmente en función de coseno cuadrado. Entonces, este es como ser un ángulo, ¿no? Es 2 veces el ángulo. En este caso sería 2 veces x, como que fuera solo x. Entonces sería 2 veces, le pongamos entre paréntesis, el coseno cuadrado del ángulo, pero el ángulo es 2x y menos 1. Estamos reemplazando esta forma de aquí. Entonces, una vez que estamos aquí, puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces esto nos va a quedar 3 octavos. Aquí se simplifica y me queda más coseno cuadrado de x menos un medio más. Acá este multiplicado por este más por más un octavo por 2 coseno cuadrado de 2x más por menos menos un octavo.
Listo, estamos hasta ahí. Ahora el problema es que aquí todavía sigue estando 2x. Entonces lo que voy a hacer primero es operar los números. Aquí tengo 3 octavos menos un medio y menos un octavo. Eso le podemos hacer aparte, se puede hacer en calculadora o a mano, ¿no? 3 octavos menos un octavo puedo hacerle primero. Como son fracciones homogéneas, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, 2 octavos, lo que es igual a un cuarto. Y ese un cuarto menos un medio sería sacar el mínimo 4, sería 1 menos 2, sería menos un cuarto. Entonces, en lugar de poner 3 octavos menos un medio menos un octavo, puedo poner directamente menos un cuarto. Más coseno cuadrado de x. Y acá se simplifica mitad 1, mitad 4 y me quedaría más un cuarto. Y acá tenemos este. Este es nuestro problema ahorita. Está elevado al cuadrado, pero dice coseno de 2x. Otra vez vamos a aplicar esta misma y vamos a ponerle 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y todo eso elevado al cuadrado por este 2 que está acá como exponente. Entonces sería 2 coseno cuadrado de x menos 1 y eso al cuadrado, tal como nos indica ahí, ¿no? Entonces vamos a tener menos un cuarto más coseno cuadrado de x más un cuarto. Y acá, este está al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos un binomio al cuadrado? Recordamos que a menos b al cuadrado es igual al primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aplicando eso, esto sería como ser a. Y este sería como ser b en nuestra analogía. Entonces sería 2 coseno cuadrado de x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, 2 coseno cuadrado de x por 1, no le voy a poner al 1, más el segundo al cuadrado, es decir, más 1 al cuadrado. Y cerramos. Listo. Ahí tengo expresado todo. Entonces esto me quedaría menos un cuarto más coseno cuadrado de x más un cuarto y voy a ir haciendo las operaciones. 2 al cuadrado, 4. Coseno al cuadrado es 2 por 2, 4, x. 4 coseno a la cuarta de x menos 2 por 2 son 4. Coseno cuadrado de x más 1 al cuadrado que es 1. Ahí podemos ya multiplicar este por este y por este. Me quedaría menos un cuarto más coseno cuadrado de x. Entonces aquí con este y con este me quedaría más un cuarto por 4 coseno a la cuarta de x menos un cuarto por 4 coseno cuadrado de x más por más un cuarto. Entonces ya estando ahí podemos ir haciendo operaciones, ¿no? Menos un cuarto más un cuarto se simplifica. Acá me quedaría coseno cuadrado de x. Aquí se simplifica. Más coseno a la cuarta de x. Acá se simplifica menos coseno cuadrado de x. Finalmente, coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x se va. Y me queda coseno a la cuarta de x, que es totalmente idéntico a lo que tengo al lado derecho, coseno cuarta de x, y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice, secante al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x menos 1, dividido por el seno al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x debería darme 1. Entonces vamos a ir resolviendo el lado izquierdo, obviamente, porque el lado derecho es a lo que debemos llegar. Entonces lo que voy a ir haciendo es transformando en función de las identidades básicas. La secante, sabemos que la secante es igual, le podría poner en función de tangente y todo eso, pero siempre es más fácil hacerlo en función de senos y cosenos. Entonces sabemos que la secante es 1 sobre coseno, entonces la secante cuadrado será 1 dividido
para el coseno cuadrado de x menos, este le dejamos ahí como seno cuadrado de x menos 1. Todo esto dividido para el seno cuadrado de x multiplicado por la tangente. Sabemos que nuestra tangente es seno sobre coseno. Seno cuadrado de x dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces tendríamos esto primero. Ahora, al numerador vamos a hacer una operación. Voy a sacar el mínimo y me quedaría coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x para coseno cuadrado de x a 1. Por 1, 1. Menos. Aquí este se sobreentiende que está sobre 1. Coseno cuadrado de x para 1 a coseno cuadrado de x por seno cuadrado sería seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Menos, este se sobreentiende que está para 1, coseno cuadrado de x para 1, coseno cuadrado de x por 1, coseno cuadrado de x. Y al denominador, aquí seno cuadrado por seno cuadrado, seno a la cuarta de x sobre el coseno cuadrado de x. Entonces ahí puedo ir haciendo extremos con extremos y medios con medios. Entonces, en este caso vamos a ir haciendo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el coseno cuadrado de abajo con 1 menos seno cuadrado y todo lo que está arriba, ¿no? Entonces me va a quedar coseno cuadrado de x que multiplica, le voy a poner entre corchetes, pero sería de multiplicar por todo esto, ¿no? Entonces a este 1 le voy a poner directamente sabiendo que 1 es seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso hago porque todo está en función de seno y coseno cuadrado. Entonces sería seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, este 1, ¿no es cierto? Menos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x y menos un coseno cuadrado de x, que sería este de aquí, ¿no? Todo esto dividido para, en este caso estos dos se multiplicarían, sería coseno cuadrado de x por seno a la cuarta de x. Y entonces este se va con este, o directamente hubiera dicho un extremo y un medio se simplifican y se va directamente, como ustedes lo entiendan mejor. Aquí este coseno cuadrado con este coseno cuadrado se va y solo me queda seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para el seno a la cuarta de x. Entonces saco factor común acá arriba que sería seno cuadrado de x. Entonces sería porque este es un binomio, ¿no? Y dentro del binomio, dentro de los dos términos, se repite seno cuadrado de x, que multiplica a 1 menos coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para el seno a la cuarta de x. Entonces, a función de esta de aquí, de seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x igual a 1, despejando, puedo decir que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, en vez de 1 menos coseno cuadrado de x, puedo poner seno cuadrado de x. Y tendría que el seno cuadrado de x por el seno cuadrado de x dividido para el seno a la cuarta de x. Y finalmente multiplico, ¿no? Seno cuadrado de x por seno cuadrado de x, seno a la cuarta de x. Conservo la base y sumo los exponentes. Y abajo, seno a la cuarta de x, se simplifica y me queda 1 que es idéntico al 1 que tenía en el lado derecho y queda demostrada la identidad trigonométrica. La siguiente identidad a demostrar dice que seno de x menos coseno de x más 1 dividido para seno de x más coseno de x menos 1 debería ser igual al seno de x más 1 sobre el coseno de x. Entonces, este ejercicio ya es un poco más complejo por el hecho de que hay que demostrar con 3 términos arriba y 3 términos abajo. Entonces,
Para hacerle más sencillo y en este tipo de ejercicios a los que hay que llegar a este tipo de identidades al lado derecho con división, es muy probable que lo más sencillo sea aplicar la conjugada, el término conjugado. ¿Cómo hago eso? Primero voy a agrupar. Aquí mismo les voy a agrupar. Les voy a agrupar en forma de que el seno y el coseno me queden en un solo grupo y el uno nos quede aparte, ¿no? Entonces, teniendo eso, yo puedo aplicar la conjugada o bien del numerador o bien del denominador. En este caso voy a aplicar la del denominador. Entonces voy a copiar exactamente lo mismo, como está, ¿no? Seno de x menos coseno de x más 1, todo eso dividido para el seno de x más el coseno de x menos 1. Entonces la conjugada va a ser del denominador. La conjugada o el término conjugado implica copiar exactamente el mismo, pero cambiado de signo. Entonces por eso le hice un binomio. Este es un término, este es otro término. Entonces sería copiar los mismos términos. Seno de x más coseno de x, pero con el signo cambiado. Si ahí está menos, aquí le pongo más 1. Acá sería seno de x más coseno de x más 1. Exactamente el mismo. Entonces, este es el término conjugado. ¿Por qué le digo que es el término conjugado? Primero, si yo simplificara, esto se hiciera 1. Y es como si multiplicáramos por 1, es decir, no estamos afectando. Y entonces esto va a permitirme hacer una serie de operaciones matemáticas. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador por el numerador. Entonces sería seno de x menos coseno de x más 1 multiplicado por el seno de x más el coseno de x más 1. Entonces ahí yo ya puedo ir operando, ¿no? Dividido. Ahora, se aplica la conjugada básicamente para obtener esto, ¿no? A menos b por a más b, por eso se cambia de signo, y me dé a al cuadrado menos b al cuadrado. Y entonces generalmente se aplica cuando tenemos raíces y que ya al elevar al cuadrado ya no vemos raíces. Pero en este caso también me va a servir porque son identidades trigonométricas que luego puedo aplicar. Entonces va a ser, el primer término sería a en este caso y este b. Este a y este b son los mismos, ¿no? Entonces sería seno de x más coseno de x al cuadrado menos 1 al cuadrado, según la idea que está aquí, ¿no? Entonces yo ya tendría esta forma de expresar. Y entonces al numerador puedo ir multiplicando, sería seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Acá seno de x por coseno de x más seno de x coseno de x. Y acá seno de x por 1, seno de x. Recién vamos el primero, ahora vamos con el segundo. Menos coseno por más seno sería menos, le voy a poner en orden. Seno de x, coseno de x. Siempre primero el seno, ¿no? De ahí menos por más, menos, coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Y de ahí menos por más, menos coseno de x por 1, coseno de x. Estamos hasta ahí. Nos falta el último. Este 1 por todo esto se va a repetir, entonces sería más seno de x más coseno de x y más 1 sería 1 seno de x, 1 coseno de x y 1. Entonces yo ya tendría esta base. Esto, al denominador, en cambio, tengo seno de x más coseno de x al cuadrado. Sería, recordando esto, sería a más b al cuadrado igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. No es el producto notable. Entonces aquí este sería a y este sería b. El primero al cuadrado, seno cuadrado de x, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado,
y menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces estamos hasta ahí. Ahora voy a ir haciendo términos semejantes. Por ejemplo, aquí hay un seno de x más coseno de x. Acá también hay un seno de x, coseno de x. El uno con más, el otro con menos, se simplificaría, se van. ¿Y qué más tenemos? No tengo nada más, ¿no? Seno de x con seno de x. Acá tengo coseno de x menos coseno de x se van. Y entonces me va a quedar seno cuadrado de x, este de aquí. De ahí aquí tengo un seno de x y acá tengo otro seno de x más 2 seno de x. Voy usando y voy tachando, ¿no? Voy usando y voy tachando. Aquí menos coseno cuadrado de x. Este de aquí, voy usando, voy tachando, más 1. Todo esto sobre, aquí tendría yo seno cuadrado más coseno cuadrado. Sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, en lugar de seno cuadrado más coseno cuadrado, puedo ponerle 1. Más 2, este de aquí no, más 2 seno de x, coseno de x, este de aquí le voy usando, voy tachando, y menos 1. Entonces, hemos llegado a esta parte y ahora puedo decir que le podría yo ir haciendo operaciones para poder simplificar. Por ejemplo, seno cuadrado de x más 2 seno de x, y aquí le voy a poner esto, miren, más, voy a agrupar estos dos, pero de esta forma, 1 menos coseno cuadrado de x al denominador, este 1 con este 1 se va y me queda 2 seno de x coseno de x. ¿Y para qué lo agrupe aquí? Porque sabemos que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, en lugar de poner seno cuadrado aquí, podría poner, perdón, en lugar de poner 1 menos coseno cuadrado, podría poner seno cuadrado de x. Un seno cuadrado más otro seno cuadrado, 2 seno cuadrado de x más 2 seno de x dividido para 2 seno de x coseno de x. Factor común al numerador. 2 seno de x es un binomio, ¿no? Y en ambos se repite el seno de x. Y el 2 también, ¿no? Por seno de x más 1 dividido para 2 seno de x coseno de x. Entonces aquí se simplifica 2 seno de x con seno de x y le voy a poner aquí lo que queda. Seno de x más 1 dividido para el coseno de x. Y si nos fijamos, es totalmente idéntico a lo que tengo al lado derecho. Seno de x más 1 sobre coseno de x. Y queda demostrada la identidad. El siguiente ejercicio nos dice seno cuadrado de x que multiplica la tangente de x más el coseno cuadrado de x que multiplica a la cotangente cuadrado de x más 2 seno de x por coseno de x debe ser igual a la tangente de x más la cotangente de x. Entonces, en este caso, lo que podríamos ir haciendo en primer lugar es transformando una función de senos y cosenos. Seno cuadrado de x por la tangente que es seno de x sobre coseno de x más coseno cuadrado de x por la cotangente que es coseno sobre seno, coseno de x sobre seno de x más 2 seno de x por el coseno de x. Estoy trabajando el lado izquierdo, ¿no? Entonces, al multiplicar esto, este se sobreentiende que está sobre 1, seno al cubo de x sobre el coseno de x más el coseno al cubo de x sobre el seno de x más 2
seno de x por ecoseno de x. Entonces lo que voy a ir haciendo aquí es sacando el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? La multiplicación de se sobreentiende que es sobre 1. Entonces 1 por seno de x por coseno de x, el mínimo sería seno de x por coseno de x. Entonces digo, seno de x por coseno de x dividido para coseno de x es seno de x. Multiplicado por el seno al cubo de x me queda seno a la cuarta de x. Más seno de x por coseno de x dividido para seno de x es coseno de x por coseno a la cuarta, al cubo, perdón, sería coseno a la cuarta de x. Más seno de x por coseno de x para 1 es a lo mismo. Y por seno de x y por coseno de x y 2 de arriba me quedaría 2 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entonces yo ya tendría una expresión similar a esta. Seno a la cuarta de x más 2 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x más coseno a la cuarta de x, todo esto dividido para seno de x por coseno de x. Y entonces, si me doy cuenta, según el producto notable, me diría, más bien es el caso de factorio, a la cuarta más 2 al cuadrado, b al cuadrado, más b a la cuarta. Sabemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sabemos? Si saco la raíz cuadrada aquí es a al cuadrado. Si saco la raíz cuadrada aquí es b al cuadrado. A estas raíces de multiplico por 2 y obtengo 2ab. Si es igual al cuadrado, b al cuadrado, perdón. Si es igual a esto, entonces se dice que es un trinomio cuadrado perfecto y lo único que se hace es poner a al cuadrado con este signo más b al cuadrado. Entonces, en ese caso yo podría factorar esto, suponiendo que en vez de seno de x es a y en vez de coseno de x es b. Entonces, lo que vamos a tener es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x al cuadrado. Todo esto dividido para el seno de x por el coseno de x. Y entonces, bueno, aquí podríamos hacer seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x1 y ya nos iría quedando, pero aquí vamos a hacer un pequeño artificio matemático. Como este es cuadrado, yo sé que a al cuadrado es a por a. Entonces yo puedo decir que esto es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y este seno de x, coseno de x, solo le voy a poner al de aquí. Puedo ponerlo al uno o al otro o en una sola línea a los dos, ¿no? ¿Para qué? Para que este seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x le pueda poner 1 y me quede de esta forma. ¿Y cómo le voy a separar? De esta forma. Seno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x y aquí coseno cuadrado de x sobre seno de x por coseno de x. Entonces tendríamos seno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x más coseno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x y simplifico. Entonces aquí se va este con el cuadrado, este con el cuadrado y entonces nos va a quedar seno de x dividido para el coseno de x más el coseno de x sobre el seno de x y, según nuestras identidades, seno de x sobre coseno de x es tangente de x más coseno de x sobre seno de x es cotangente de x. Y si nos damos cuenta, eso es idéntico exactamente a lo que tengo al lado derecho y por tanto queda demostrada la identidad trigonométrica.
Vamos con el siguiente ejercicio. Seno al cubo de x más coseno al cubo de x es igual a seno de x más coseno de x. Todo eso multiplicado a 1 menos seno de x coseno de x. Entonces este ejercicio ya se ve un poco más complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Si yo me fijo en el lado izquierdo, tengo un binomio, ¿no? Y dice seno al cubo más coseno al cubo. Entonces debo recordar mis casos de factoreo. Si no se acuerdan, tienen algún problema en eso, pueden visitar mi página web www.asesoriaacademica.com, donde hay una página llena de ejercicios, de casos y de todo lo que necesitan para recordar y estar filitos en el factoreo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es recordar esto, ¿no? Si yo tengo a al cubo más b al cubo, esto era un caso de factoreo que se llama suma de exponentes cúbicos, ¿no? Suma de cubos. Y si nos acordamos, de aquí le sacamos la raíz cúbica que es a, de aquí sacamos la raíz cúbica que es b, ponemos esos ahí, como este es más, aquí iría más b, y de ahí iría el primero al cuadrado, el producto de los dos, y el segundo es cuadrado. Cuando es más, aquí va alternándose, más, menos, más. Si fuera menos, todos serían positivos. Entonces, ese caso de factoreo le puedo aplicar aquí, donde A sería el seno de X y B sería el coseno de X, ¿no? Entonces, según eso, esto me quedaría la raíz de seno al cubo sería seno de X más la raíz de coseno al cubo sería coseno de X. De ahí dice el primero al cuadrado, seno cuadrado de X, menos, porque aquí es más, aquí iría menos. El producto de los dos, seno de X por coseno de X, más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuadrado de X. Una vez que estoy ahí, yo puedo decir, a ver, ya se asemeja bastante, ¿no? A lo que está aquí. Seno de X más coseno de X. Y entonces, entre estos dos le vamos a agrupar. Me quedaría seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X menos, a esto le dejamos ahí, ¿no? Seno de X, coseno de X. Y entonces vamos a tener lo siguiente, seno de X más coseno de X que multiplica entre estos dos términos según la identidad trigonométrica. Sabemos que seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1 y aquí me queda menos seno de X coseno de X. Y si podemos observar, esto de aquí es idéntico a lo que tengo al lado derecho, entonces es idéntico a seno de X más coseno de X que multiplica a 1 menos seno de X coseno de X y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. Vamos con el siguiente ejercicio. Seno a la sexta de X más coseno a la sexta de X es igual a seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X menos seno cuadrado de X por coseno cuadrado de X. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar el lado izquierdo. Y para poder realizar este ejercicio de una manera más sencilla, lo que se haría es aplicar propiedades de factoreo. Recuerda, si tienes algún problema en el factoreo, visita mi página web www.asesoriaacademica.com, donde podrás encontrar una amplia guía de ejercicios para esto, ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a ponerlo de esta forma. En este caso, le voy a poner seno cuadrado de x elevado al cubo más coseno cuadrado de x elevado al cubo. Simplemente lo que he hecho es, en lugar de ponerle 6, le he separado en 2 por 3. ¿Para qué he hecho esto? Lo he hecho para poder factorarle a través del caso de suma de cubos. A al cubo más b al cubo es igual. Se saca raíz cúbica al un lado, raíz cúbica al otro lado y se obtiene a y b. Entonces lo que se hace es poner a
más b que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Este es el caso de factoreo de la suma de cubos. Entonces, si en este caso a equivale a seno cuadrado de x y b equivale, pongámoslo así, ¿no? Esto equivaldría a al cubo y esto equivaldría a b al cubo. Entonces, teniendo eso en mente, lo que se hace es aplicar esta propiedad. Entonces me quedaría, abro paréntesis, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que serían las raíces, ¿no? El a y el b, que multiplica a seno cuadrado de x elevado al cuadrado, porque sería a al cuadrado, menos seno cuadrado de x, que multiplica al coseno cuadrado de x, que sería a por b, y más el coseno, ¿no? El coseno cuadrado de x elevado al cuadrado, que sería el b al cuadrado en este caso. Entonces, con esto, ahora ustedes me dirán, ¿por qué escogí esta forma de factorar? La idea era que me quede seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y pueda reemplazar por 1. En este caso sería la forma más sencilla y elemental, ¿no? Entonces aquí elevando al cuadrado me quedaría seno a la cuarta de x menos seno al cuadrado por coseno al cuadrado, seno al cuadrado de x, ¿no? Seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x más coseno a la cuarta de x. Y miren, ya está casi igual que lo que está al otro lado. Lo único que tendría que hacer es ordenarle. Seno a la cuarta de x, este elemento, más coseno a la cuarta de x, este otro elemento, y menos seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y así he logrado obtener y demostrar la identidad trigonométrica en este caso. Como se pueden dar cuenta, no es tan complicado, sino que hay que tener algunos conocimientos previos y recordar más que nada. Y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio nos dice seno de x que multiplica la tangente al cuadrado de x más la cosecante de x que multiplica la secante cuadrado de x es igual a 2 tangente por secante más la cosecante menos de seno de x. Entonces, en este tipo de ejercicios la forma más sencilla es pasar todo a función de senos y cosenos, ¿no? Como ya lo hemos hecho antes. Seno de x que multiplica a la tangente. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno, entonces sería seno cuadrado de x dividido para el coseno cuadrado de x. Entonces simplemente hice el reemplazo más la cosecante de x, que es cosecante, es 1 sobre seno. 1 dividido para el seno de x. Y eso multiplicando por la secante al cuadrado. La secante sabemos que es 1 sobre coseno, entonces la secante al cuadrado será 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces estamos trabajando solo el lado izquierdo. En realidad también se podría trabajar a la par el lado derecho hasta llegar a una igualdad, pero hemos estado analizando de esta forma, ¿no? Entonces aquí podría yo multiplicar, se sobreentendería que este seno de x está sobre 1, entonces multiplico este por este y este por este. Y quedaría seno al cubo de x dividido para 1 por coseno cuadrado es coseno cuadrado de x, más aquí tendría la multiplicación, 1 por 1 es 1, y este sería seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces aquí yo podría operar. Entonces voy a sacar el mínimo, que sería la multiplicación de los dos, pero aquí se repite coseno cuadrado, entonces este término sería el mínimo. Seno de x por coseno cuadrado de x,
este término dividido para coseno de x nos queda seno de x. Seno de x multiplicado por seno cubo me queda seno a la cuarta de x más todo esto dividido para esto me queda 1. 1 por 1 es 1. Y entonces estamos hasta ahí. Ahora bien, aquí podría ser la siguiente. Este seno a la cuarta de x le puedo hacer seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con los cuadrados y tengo algunas identidades trigonométricas para poder resolver. Y acá en este de acá, este 1, según nuestra identidad básica, seno cuadrado, el 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces aquí de una vez ponemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Miren que le he puesto para que todo me quede en cuadrados, entonces esa es la idea principal. Aquí seno de x por coseno cuadrado de x, entonces estamos hasta ahí. Ahora, en este caso, ¿para qué hice esto? Para que me quede en función de senos y cosenos. Entonces, a uno de estos dos, que sería este, según esta identidad, el seno cuadrado de x le puedo poner 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, esto me quedaría seno cuadrado de x que multiplica, en vez de esta de aquí, vamos a poner 1 menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces aquí todo esto dividido para seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces estamos hasta ahí. Ahora puedo multiplicar, ¿no? Entonces me quedaría seno cuadrado de x, porque es seno cuadrado de x por 1, más por menos menos, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces estamos hasta ahí. Ahora, términos semejantes al numerador, primero copiamos el denominador, ¿no? Listo. Entonces aquí, seno cuadrado más seno cuadrado, 2 seno cuadrado de x. Entre estos no hay cómo hacer nada, menos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, más coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces, estamos hasta ahí. Ahora, ya me voy dando cuenta de la idea que está esto. Miren, primero dice 2 tangente de x por la secante. Entonces, podría ser esta de aquí. De ahí dice más cosecante cuadrado. Entonces, tal vez podría ser esta de aquí. Según los signos me estoy guiando. Y menos seno de x tal vez podría ser esta de aquí. Pero ¿cómo? Entonces, lo que hago es separarle de esta manera. Este primer término con este segundo término con su propio denominador y este tercer término con su propio denominador. Es decir, le sacamos en fracciones parciales. Entonces vamos a poner una recta aquí y entonces aquí me va a quedar, bueno, esa recta está bien chueca, ¿no? Algo así. Entonces nos va a quedar 2 seno al cuadrado de x dividido para el seno de x por el coseno de x. Entonces a ese le pongo primero por el 2 que está aquí, ¿no es cierto? De ahí me dice más cosecante de x. Entonces voy a utilizar este coseno cuadrado porque ese tiene signo más. Más coseno cuadrado de x. Este denominador tiene cuadrado. No debemos olvidar nunca los cuadrados ni nada por el estilo. Acá nos quedará seno de x por coseno cuadrado de x. Y de ahí le pongo el que tiene menos. Menos seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x dividido para seno de x por el coseno cuadrado de x. Entonces ya le he dado forma y le he empezado a ordenar. Entonces aquí me voy a este seno con este cuadrado, me quedaría 2 seno de x y para que me quede
la forma que yo necesito tangente por secante a este coseno de cuadrado sería, bueno, separarle como coseno de x por coseno de x. Más aquí el coseno cuadrado con el coseno cuadrado se va y me queda 1 sobre seno de x. Menos coseno cuadrado con coseno cuadrado, seno con el cuadrado, seno de x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agrupar seno de x sobre coseno de x. Me quedaría 2 seno de x sobre coseno de x tangente de x. Y entonces aquí me quedaría, se sobreentiende que aquí hay 1 que está multiplicando. 1 sobre coseno de x, que es secante de x. Ya estamos hasta ahí, miren, ya está casi resuelto. Más 1 sobre seno de x, que es cosecante de x, y menos el seno de x. Y si se fijan, he logrado obtener todo el lado derecho. Entonces esto es idéntico a 2 tangente de x secante de x más, perdón, sí está bien, más cosecante de x menos seno de x. Y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. La siguiente identidad trigonométrica que vamos a resolver dice seno de x más y multiplicado por seno de x menos y es igual al coseno cuadrado de y menos el coseno cuadrado de x. Entonces, aquí yo podría ir haciendo esto. Como tengo la suma, suponiendo que a es x y b es y, podría aplicar esta y aplicar la de abajo, ¿no? Y empezar a multiplicar. Esa es una opción. Pero también podría aplicar estas de aquí que son producto a suma. Entonces, esta también es una muy buena opción y es una buena oportunidad para aplicar estas que no son muy utilizadas, ¿no? Entonces, veamos. Esta de aquí supongamos que le vamos a llamar A. Y esta de aquí ahora le vamos a llamar B. Entonces, según eso, dice que para aplicar esta seno de A por seno de B, hay que poner primero un medio. Y dice coseno de A, entonces vamos a poner el corchete, coseno de A, pongámosle otro corchete, ya es X más Y, menos B que es X menos Y. Ya tendría mi primera parte, ¿no? Menos, dice ahí, menos el coseno, ahí habla de otro coseno, coseno de A más B. A corchete sería X más Y más B, que sería X menos Y. Cierro llave, cierro corchete y cierro corchete grande. Listo. Entonces ya he aplicado según lo que dice acá. Pude hacer eso porque aquí había una multiplicación únicamente. Entonces aquí esto me queda un medio. Vamos a poner aquí un corchete, coseno. Y entonces aquí voy a destruir los términos de agrupación. X más Y, no pasa nada. Y como este está precedido de un signo menos, voy a cambiar los signos de los elementos de adentro. Entonces sería menos X más Y. Entonces estaríamos hasta ahí. Menos, aquí tendríamos coseno. Acá tendríamos X más Y. Y acá también más X y menos Y. Menos Y. Entonces cerramos esto y cerramos el otro corchete. Entonces esto, ¿a qué va a ser igual? Un medio. Pongamos un paréntesis ahora. Coseno. Y aquí ya se van los términos, miren. X con X se va y me queda coseno de 2Y. Menos, aquí se va Y con Y y me queda coseno de 2X. Y ya tenemos esta forma, ¿no? Entonces aquí me queda un medio y en vez de poner el coseno de 2Y, me fijo aquí y tengo para el argumento doble, tengo tres opciones. Y obviamente como aquí a este lado derecho todo está en función del coseno cuadrado, entonces voy a ocupar la que tiene solo coseno cuadrado. Entonces me quedaría el coseno de 2 veces y es igual
2 coseno cuadrado de y, porque estamos hablando del y, menos 1, según el argumento, ¿no? Menos, ahí voy a poner otro paréntesis. El coseno de 2x, ahí sí sería igual que este, ¿no? 2 coseno cuadrado de x y menos 1. Estaríamos ahí y entonces lo que tengo que ir haciendo son las operaciones, ¿no? Un medio, acá sería 2 coseno cuadrado de y menos 1, aquí cambia de signo, ¿no? Menos 2 coseno cuadrado de x menos por menos más 1. Y entonces aquí se va menos 1 y más 1 se van. Y aquí puedo sacar factor común 2 sobre el 2 que había ahí. Y me quedaría coseno cuadrado de y menos coseno cuadrado de x. Se simplifica el 2 con el 2 y ya tengo coseno cuadrado de y menos coseno cuadrado de x es idéntico a coseno cuadrado de y menos coseno cuadrado de x y queda determinada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar dice coseno de x más y dividido por el coseno de x menos y es igual a 1 menos tangente de x por tangente de y dividido para 1 más tangente de x por tangente de y. Entonces podríamos trabajar o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho. En esta ocasión vamos a trabajar el lado derecho. Entonces lo más adecuado sería transformar todo a función de senos y cosenos. Entonces me quedaría 1 menos la tangente de x. Según nuestra tabla, la tangente es seno sobre coseno, ¿no es cierto? Entonces sería seno de x para esta tangente sobre coseno de x multiplicado por la tangente de y, seno de y dividido para el coseno de y. Ya esa es la primera, ¿no? Al numerador. Al denominador voy a hacerle algo igual. Entonces la tangente de x sería seno de x dividido para el coseno de x multiplicado por el seno de y dividido para el coseno de y. Entonces, ya que estamos aquí, ahora puedo operar, ¿no? Voy a operar al numerador. Este se sobreentiende que está sobre 1 y entonces voy a decir que al numerador, el denominador va a ser la multiplicación de los dos, que sería coseno de x por coseno de y. Entonces, coseno de x por coseno de y dividido para 1 es lo mismo. Y esa expresión multiplicado por 1 me va a quedar coseno de x, coseno de y, menos coseno de x por coseno de y dividido para coseno de x por coseno de y es 1. 1 por lo que está arriba es exactamente lo mismo. Entonces sería seno de x, seno de y. Ahora, esto ponemos la línea de división grande y hacemos lo mismo para el denominador. Hacemos lo mismo que sería coseno de x por coseno de y. Este se sobreentiende que está para 1. Coseno de x por coseno de y dividido para 1 es coseno de x por coseno de y por 1. Me da coseno de x por coseno de y menos, perdón, aquí no es menos, es más. Coseno de x por coseno de y dividido para coseno de x por coseno de y es 1. Por la expresión de arriba es la misma expresión de arriba. Seno de x, seno de y. Entonces, aquí se debe operar extremos con extremos y medios con medios. Siempre un extremo y un medio se puede simplificar ya directamente. Entonces, lo que me va a quedar es esta expresión de aquí, coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y al denominador iría coseno de x, coseno de y más seno de x, seno de y. Ahora, estas expresiones me voy a mi tabla y las busco. Debe haber algunas por aquí. Según el lado izquierdo debería ser coseno de x
más y. Veamos cuál es coseno de x más y. Dice que es coseno de A por coseno de B, o sea, coseno de un ángulo, coseno del otro ángulo, menos seno del primer ángulo, seno del segundo. Veamos si coincide. Coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Es decir, esta expresión equivale a decir coseno de x más y. Hay que recordar que en los cosenos, cuando aquí es menos, aquí va más. Sobre, acá veamos si es que coincide. Sería coseno de A menos B, ¿no? Coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Aquí sería coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B, coincide. Entonces, este es coseno de X menos Y. Entonces, cuando en el coseno es más, aquí va menos. Y entonces podemos darnos cuenta que es totalmente idéntico a lo que quería demostrar, que es coseno de X más Y dividido para coseno de X menos Y, y queda entonces demostrada la identidad. Y aquí podemos darnos cuenta que no es necesario hacer o bien el un lado o bien el otro lado, ¿no? Sino que hay que irnos acomodando y según la práctica vamos a tener mucha más habilidad para determinar qué es lo que debo hacer y cómo me voy formando la identidad para que me quede, ¿no? Nuestro siguiente ejercicio dice tangente de x menos tangente de y debería ser igual al seno de x menos y dividido por ecoseno de x por ecoseno de y. Entonces, en este caso, yo podría trabajar el lado izquierdo transformando en función de seno y coseno hasta llegar al lado derecho. Entonces empezaría diciendo que la tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno del mismo ángulo. Entonces sería seno de x dividido para el coseno de x. Esa sería la tangente de x. Menos, ahora hago lo mismo pero con y. Seno de y sobre coseno de y. Del otro lado no trabajamos, ¿no? Entonces ahora voy a sacar el mínimo, que en este caso sería la multiplicación de los dos. Sería coseno de x por coseno de y. Coseno de x por coseno de y dividido para coseno de x es a coseno de y. Y eso multiplicado por el numerador me da seno de x coseno de y. Menos coseno de x por coseno de y dividido para coseno de y me da coseno de x. Coseno de x por el seno de y me da seno de y coseno de x. Ahora me fijo en mi tabla de identidades. Dice seno de x coseno de y. Seno del un ángulo, voy a ver aquí, por el coseno del otro ángulo, menos. Le escogí a este por el menos. Seno del otro ángulo, coseno del primer ángulo. Entonces, si se fijan, es la misma estructura. Este sería A, este sería B, este sería B y este sería A. Entonces, es exactamente la misma estructura. Entonces, eso me da seno de A menos B. En este caso, seno de X menos Y. Eso iría al numerador. Y al denominador, coseno de X, coseno de Y. Y esto es idéntico a lo que está al otro lado, es decir, seno de X menos Y dividido para el coseno de X por el coseno de Y. Y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice, cotangente de X más cotangente de Y es igual al seno de X más Y dividido por el seno de X multiplicado por el seno de Y. Entonces, igual que en todos, puedo trabajar el lado izquierdo o el lado derecho. En este caso, voy a trabajar el lado derecho y vamos a ver cómo sería para llegar al lado izquierdo. Entonces, tengo seno de X más Y. Según la suma de senos, porque es suma de dos ángulos en el seno, ¿no? Sería seno del primero, seno de X, coseno del segundo, Y. El mismo signo, seno del segundo, coseno del primero. Entonces tenemos ya desarrollado el seno de X más Y. Y aquí vamos a dejarle igual al seno de X por
el seno de y. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es separarle porque son dos elementos, dos expresiones diferentes. Voy a separar de esta manera, este al 1 y este al otro. Entonces me quedaría seno de x coseno de y dividido para el seno de x por el seno de y. Esa sería la primera. Más, acá sería seno de y coseno de x dividido para el seno de x por el seno de y. Entonces simplificamos lo que podamos, ¿no? Aquí seno de x con seno de x, acá seno de y con seno de y. Entonces me va a quedar coseno de y sobre seno de y. Entonces coseno sobre seno del mismo ángulo da cotangente del ángulo, es decir, cotangente de y. Más, aquí queda coseno sobre seno, es lo mismo, pero con el ángulo x. Cotangente del ángulo x. Para que sea igual al de acá, para que sea cotangente de x más cotangente de y, idéntico, simplemente cambio el orden de los sumandos. Cotangente de x más cotangente de y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar dice seno de x por coseno de y más z menos seno de y por coseno de x más z. Y eso debe ser igual al seno de x menos y por el coseno de z. Entonces, este tipo de ejercicios que ya tienen más de dos variables, aquí ya hay x, y z, siempre es mejor trabajarle separando todo, ¿no? Entonces, según eso, vamos a por todo pasar a senos y cosenos y separar la suma o resta de ángulos, ¿no? Entonces voy a copiar seno de x y esto lo vamos a multiplicar por esta expresión. Como es una suma de dos ángulos en un coseno, aplico esta de aquí. Coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Entonces sería coseno de y por coseno de z menos, cuando aquí es más en el coseno es menos aquí. Seno del primero, seno del segundo. Entonces ya tendría la primera parte. Menos, ahora hago lo mismo acá. Seno de y, corchete. Entonces acá el coseno de x más z aplicaría lo mismo que hice acá, pero con los ángulos de aquí. Entonces sería coseno de x, coseno de z. Como aquí es más, iría menos seno de x, seno de z. Y ya tendría mi primera parte. Ahora podemos multiplicar, ¿no? El primero por el primero por el segundo sería seno de x, coseno de y, coseno de z, más por menos menos, seno de x, seno de y, seno de z. Esto con la esperanza de que al operar aquí se vayan algunos términos. Menos, acá multiplico este por este, sería seno de y, coseno de z, perdón, coseno de x, coseno de z. Acá menos por menos, más seno de y, seno de x, seno de z. Y efectivamente, si nos damos cuenta, aquí dice seno de x, y, z. Acá seno de x, y, z, todo está multiplicando, solo está en orden diferente. Uno con más, otro con menos, se simplifica. Estos de aquí no habría cómo hacer eso. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno de x, coseno de y, coseno de z, y acá menos seno de y, coseno de x, coseno de z. Pero si me doy cuenta, aquí puedo sacar un factor común. Es un binomio porque son dos términos. Miren, estos dos términos. En el primero existe coseno de z y en el segundo también. Entonces, factor común, coseno de z. Y nos queda seno de x, coseno de y, menos
seno de y coseno de x al hacer el factor común. Entonces, ya teniendo esta expresión, digo yo, esto de aquí, ¿cómo es? Miren, es seno de un ángulo, coseno de otro ángulo. Seno de el mismo segundo ángulo de acá, coseno del primer ángulo. Entonces, eso es conocido, ¿no? Entonces, seno de A, coseno de B. Entonces, este sería A, este sería B. Todo esto es mentalmente, ¿no? Dándose cuenta. Seno de B, coseno de A. Entonces, se asemeja a esta expresión, por tanto, puedo reemplazarlo como, bueno, este de aquí quedaría coseno de Z por, esto de aquí entonces sería seno de A, que en nuestro caso es X, menos B, que en nuestro caso es Y. Y entonces, miren, ya quedó igualita la expresión, solo le voy a cambiar el orden. Seno de X menos Y por coseno de Z es igual a seno de X menos Y por coseno de Z. Y queda demostrada la identidad trigonométrica. Nuestro siguiente ejercicio dice tangente de X menos Y más tangente de Y es igual a 1 menos tangente de X menos Y por tangente de Y. Y eso debería ser igual a la tangente de X. Entonces, aquí lo más común que haría la gente es sacar seno sobre coseno, seno sobre coseno y todo eso, ¿no? Y empezar a operar. Y eventualmente luego de una serie de pasos, de operaciones y de diferentes sumas y restas y cancelación de términos, llegarán a la tangente de X. Eso es totalmente indudable. Pero hay que tener una idea también bastante clara de ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí, si yo me fijo en esta identidad trigonométrica, dice tangente de A más B es igual a tangente de A más tangente de B, todo eso sobre 1 menos tangente de A por tangente de B. Entonces, yo me doy cuenta en mi expresión que tengo esta de aquí que podría ser A y es la misma de acá, entonces A. Esta de aquí le puedo llamar B y también es esta de aquí. Y tengo el mismo 1 que dice acá. Entonces, yo me doy cuenta que dice tangente de A más tangente de B dividido para 1 menos tangente de A por tangente de B, que es la Y, aquí también sería la Y. Entonces yo me doy cuenta que cumple con esta estructura. Por tanto, yo podría decir que esta expresión sería equivalente a decir tangente de A, que en nuestro caso es X menos Y, más B que sería Y. Y miren, ya estoy en esta expresión, se va la y al final llego a la tangente de X, es idéntico a la tangente de X. Y me ha ahorrado un montón de tiempo que, por ejemplo, en muchos casos algunos profesores les pueden poner esto para que sea algo un poco complicado, para que mucha gente se demore un montón de tiempo haciendo las expresiones. Y en realidad esto es tan sencillo como darse cuenta de la estructura de la tangente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de ejercicios, que son ejercicios como quien puede decir trampa, ¿no? Que se ponen para que los que realmente saben y los que realmente entienden cómo hacer esto, se lo hagan rápido, ¿no? Y las personas que tienen un poco más de dificultad se demoren muchísimo y a lo mejor a la final ni siquiera lleguen a la tangente de X, porque esto sacándole y haciéndole las operaciones se va a hacer una, una gran expresión y en un momento puede uno equivocarse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios. El ejercicio que vamos a resolver ahora dice coseno de x por seno de y menos z más coseno de y por seno de z menos x más coseno de z por seno de x menos y es igual a 0. Entonces, si nos podemos analizar, todos tienen coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno.
Aquí hay un X, Y, Z, aquí hay un Y, XZ, aquí hay un Z, XY, o sea, tienen las mismas expresiones y con signos negativos y positivos. Entonces, lo más común es que al desarrollar todo vayamos a tener muchas expresiones que se simplifiquen y a la final lleguemos a cero. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso sería desarrollar todo. No se puede ir desarrollando todos los elementos, separar este seno y todo eso. O también se puede aplicar, en este caso vamos a hacerlo así, el producto a suma, aplicándole coseno por seno, que sería esta de aquí. Entonces, para cada una de estas vamos a tener un A, que sería el primer ángulo, y un B, que sería el segundo ángulo. Vamos primero con esta, ¿no? Entonces, aquí dice que coseno de A por seno de B es igual a un medio que multiplica al seno de A más B, seno de A, que en nuestro caso es X, más B, que es Y menos Z. Nada más. Eso es lo que dice acá. Menos el seno de A menos B. A sería X menos B. Le voy a poner un paréntesis ahí, que sería Y menos Z. Y ya tengo mi primera expresión. Ahora le voy a cambiar de color. Pongámosle ahora este A y este B. Exactamente lo mismo. No va a cambiar nada con lo que acabo de hacer en el caso anterior. Únicamente los ángulos, ¿no? Entonces sería un medio. Aplicamos exactamente la misma identidad trigonométrica. Entonces sería corchete seno de A más B menos seno de A menos B. Ahí le pongo paréntesis, ¿no? Recuerden, los paréntesis es por el signo negativo que está ahí adelante. Otra vez cambiamos de color. Y ahora en este caso, este sería A y este sería B. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Un medio seno paréntesis de A, que en nuestro caso es Z, más B, que es X menos Y, menos seno de A, que sería Z, menos B, que sería X menos Y. Cierro esto, cierro corchete. Y hasta ahí hemos desarrollado cada parte. Entonces vamos a ir cambiando y multiplicándole a ese un medio. O como todos los elementos tienen un medio, voy a poner un medio adelante de todos y ya no me preocupo de ningún un medio. O sea, le saqué factor común a este y a este ya está fuera. Y entonces voy a ir operando. Sería seno de X más Y menos Z. Les voy a ir poniendo también en orden. Primero la X, luego la Y y luego la Z. Menos aquí seno de X menos Y más Z. Recuerden que precedido de un signo negativo, todos los elementos cambian de signo. Como ya le saqué al más un medio, no le paro bola. Entonces aquí iría seno de menos X, le pongo primero la X, más Y más Z. Ya estamos hasta ahí. Acá, menos seno. Vamos primero haciéndolo este. Menos por menos, más X. Más y menos Z. Le saqué factor común al un medio, no le paro bola, más seno de primero la X menos Y más Z menos seno. Acá, primero la X, menos X sería. Menos por menos, más y más Z. Cierro esto y cierro corchete. Listo.
Entonces aquí me va a quedar el 1/2 y vamos a ir operando. Entonces aquí dice seno x más y menos z. Veamos si hay otro x más y menos z, que es este de aquí, miren. Igualitos, ¿no? Entonces, como son los mismos ángulos, pero con signo negativo, los senos se van. Ahora busquemos el siguiente. Dice x menos y más z. X menos y más z. Acá hay otro, miren. X menos y más z. Este es negativo, este es positivo, se cancela. Y acá, menos x más y más z, menos x más y más z, son idénticos, también se cancelan y total ya se canceló todo y me queda 0. 0 por 1/2 es 0 y 0 es idéntico al 0 que tenía que salir acá y queda demostrada la identidad trigonométrica. El ejercicio que vamos a resolver ahora dice coseno de 5x por coseno de 4x más seno de 5x por seno de 4x debería ser igual al coseno de x. Entonces, en este caso, yo me voy a dar cuenta, bueno, primero, ¿cuál sería la idea instintiva? Por ejemplo, a este hacerle 4x más x, a este también hacerle 4x más x y empezar a desarrollar. Y luego al 4x hacerle 2 veces 2x, lo mismo a este de acá y al final sí podremos llegar a demostrar esta identidad trigonométrica, pero tal vez nos demoremos un montón de tiempo, ¿no? Estamos necesitando darnos cuenta de algunas cosas antes de ponernos a hacer estas otras operaciones que podrían invertir muchos recursos en tiempo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que aquí hay un ángulo y ese ángulo se repite acá. Entonces le voy a poner A, solo le estoy poniendo un nombre. Y aquí hay otro ángulo que le voy a poner B y se repite, ¿ve? Y el primero tiene coseno, los dos cosenos y los otros dos tienen senos. Entonces yo tengo la idea de que existe esa estructura dentro de mis identidades trigonométricas. Entonces busco en las identidades quién tiene esa estructura con más. Esta, miren. Aquí dice que el coseno de A menos B es igual al coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. Entonces, en este caso se cumple esa estructura, por lo tanto yo diría, esto es el coseno de A, 5x, menos B, 4x. Entonces, simplemente por darnos cuenta que cumple esta estructura, ahora podemos decir que esto es coseno de 5x menos 4x es una x y es idéntico al coseno de x. Miren, bien, hemos podido resolver en un santiamén este ejercicio, lo cual, si me hubiera puesto a desmenuzar este ángulo 5x, 4x, 5x, 4x, nos hubiéramos demorado un montón de tiempo. Tal vez si le hubiéramos puesto al 4x, 5x menos x, 5x menos x, tal vez me demore un poco menos de tiempo, pero a la final vamos a llegar a tener una expresión, como dirían por ahí, un chorizo de términos ahí que nos van a complicar mucho la vida y simplemente obtener la estructura podemos resolver y demostrar la identidad fácilmente. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar dice seno de x más 75 grados multiplicado por el coseno de x menos 75 grados menos el coseno de x más 75 grados por el seno de x menos 75 grados debería ser igual a 1/2. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es ir descomponiendo el seno de x más 75 grados con la suma, el coseno con la resta y lo mismo. Pero también me puedo dar cuenta que aquí hay un seno de A. Recurrimos a las estructuras conocidas, ¿no? A, x más 75, entonces aquí hay otro A. Aquí dice x menos 75, entonces no es parecido a ese, es B. Pero acá sí hay. Entonces acá me da seno, coseno, seno de A, coseno de B, menos coseno de A, seno de B. Entonces me busco una estructura similar en mi tabla, ¿no? Entonces aquí dice seno de A, coseno de B, menos coseno de A, coseno de B, ¿no es cierto?
Entonces, esta de aquí sería la estructura adecuada para trabajar. Seno de A menos B sería seno de A, x más 75 grados, menos B, que sería paréntesis x menos 75 grados. Y con esta forma de estructura nos ahorramos mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí tendríamos seno de x más 75 grados y aquí se destruye el término de agrupación menos x, menos por menos más 75 grados y entonces puedo anular esto, ¿no? X con X se va y me queda seno de 75 más 75 es 150 grados. Entonces, ahora, ¿cómo sacamos el seno de 150 grados? Diría yo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para obtener el seno de 50 grados, lo que he hecho es hacer un plano cartesiano. Aquí es 90, por tanto, aquí faltaría 60 grados para que se complete los 150. Y entonces aquí tendríamos 30 grados. Entonces yo tendría que sacar el seno de 30 grados. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer un triángulo que se llama equilátero, en donde cada uno de los lados tiene 2. Y trazamos una altura. Como este tiene 2, esta altura se transforma también en mediana, entonces esto sería 1. Entonces esto tendría 60 grados porque es triángulo equilátero y entonces este tendría 30. Entonces el seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de 30, que para este caso, para este caso en particular, equivaldría al seno de 150, es igual a 1/2. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de 150 es 1/2. Y esto es idéntico al 1/2 que teníamos acá. Y entonces queda resuelto, ¿no? Si tienes algún problema con esto de las identidades, de los triángulos y todo eso, visita mi página www.asesoriaacademica.com y ahí tenemos el video específico de cómo sacar absolutamente todos los valores del seno de los ángulos notables, los cosenos, los tangentes de todos los ángulos notables, incluida la tabla para que puedas descargarte. El ejercicio que vamos a trabajar ahora dice coseno de 2x más y por coseno de x más 2y más seno de x más 2y, más y por seno de x más 2y es igual a coseno de x, coseno de y más seno de x, seno de y. En este caso, como ya hemos visto en videos y ejercicios anteriores, yo debo tratar de ahorrarme tiempo al reconocer estructuras. ¿Cómo reconozco estructuras? Aquí me doy cuenta que este es 2x más y. Si le digo que este ángulo ahora se llamará A, entonces 2x más y aquí se vuelve a repetir A. Ahora a este de acá le voy a llamar B, me voy por acá, y ahora este es idéntico, entonces también es B. Entonces esto es lo mismo que decir coseno de A, coseno de B, más seno de A por seno de B. Obviamente esto solamente lo pongo para darnos cuenta, pero no es necesario ponerlo, ¿no? Entonces, según eso, yo me voy a mi tabla de identidades y digo, a ver, coseno de A, coseno de B más seno de A, seno de B es esta. Entonces, eso equivale a decir coseno de A menos B. Entonces, según esta estructura, esto debería ser igual a coseno de A, 2x más y, menos, aquí dice menos x más 2y. Entonces ya tenemos esta forma. Entonces ahora lo que digo, y miren, bueno, es también, siempre se debe mencionar que aquí podría yo ir sacando y haciendo los ángulos dobles y todo eso, pero nos vamos a demorar mucho tiempo, entonces hay que tener cuidado con esto y determinar siempre las estructuras.
Entonces esto de aquí va a quedar coseno de 2x más y. Y aquí menos x menos 2y. Entonces con eso yo voy a decir que esto es coseno 2x menos 1x es x. Y y menos 2y es menos y. Y ya tendría el lado izquierdo. Y entonces al desarrollar el coseno de x menos y, según la estructura sería coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Y si me doy cuenta, es exactamente lo mismo que tengo al otro lado. Entonces esto ya es idéntico al coseno de x, coseno de y, más seno de x, seno de y. Y queda demostrada la identidad trigonométrica. El ejercicio que vamos a resolver dice tangente de 45 grados más x menos tangente de 45 grados menos x debe ser igual a 2 veces la tangente de 2x. Entonces, en este caso, yo no tengo una forma o una estructura determinada según las identidades trigonométricas. Entonces, lo que vamos a hacer es irle desmenuzando a la tangente. Dice que la tangente de A más B, en este caso este sería A y este sería B, es igual a la tangente de A más la tangente de B, que sería X, ¿no? Sobre 1 menos la tangente de A por la tangente de B. Menos, ahora, cuando el ángulo es menos, sería esta. A menos B, entonces aquí lo que cambia es que aquí era más, aquí es menos. Aquí era menos, acá es más. Entonces sería tangente de 45 menos tangente de X dividido para 1 más la tangente de 45 por la tangente de X. Ahora recordamos que la tangente de 45 grados es igual a 1. Si no se acuerdan por qué, vamos a dibujar o graficar un triángulo rectángulo isósceles, que aquí tenga 1, 1, raíz de 2, y como es 1, 1, este es 45 y el otro también debe ser 45 grados. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de 45 grados, entonces es igual a 1. Entonces recuerden que existe un video en mi página web www.asesoriaacademica.com donde explicamos todas las formas de sacar los senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes de los ángulos notables. Entonces pueden recurrir ahí si tienen alguna duda al respecto. Entonces aquí tengo 1 menos la tangente de x dividido para 1 menos, aquí esto sería 1, ¿no? 1 por la tangente de x sería tangente de x. Acá arriba es más, ¿no? Aquí me equivoqué, le puse menos. Menos, este es 1, este de aquí es 1, menos la tangente de x dividido para 1 más, este es 1 por la tangente de x, sería tangente de x. Entonces aquí tengo que operar. Sacamos el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? La multiplicación de los dos sería 1 menos tangente de x, que multiplica 1 más la tangente de x. Todo esto dividido para esta expresión me va a dar 1 más tangente de x. Por 1 más tangente de x es 1 más tangente de x elevado al cuadrado, menos 1 más tangente de x por 1 más tangente de x dividido para 1 más tangente de x es 1 menos tangente de x multiplicado por 1 menos tangente de x, me va a dar 1 menos tangente de x al cuadrado. Ahora elevamos al cuadrado esto, ¿no? Recordamos que esto es a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, más el doble producto de 1 por la tangente de x, que es tangente de x,
más el segundo al cuadrado, que sería tangente cuadrado de x, menos paréntesis. El primero al cuadrado es 1 al cuadrado 1, más por menos menos el doble producto del primero por el segundo, 2 tangente de x, más el segundo al cuadrado, tangente cuadrado de x. Todo eso dividido para la multiplicación de esto. De esto como son una diferencia de cuadrados. A menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, en este caso, este sería 1 y esto sería la tangente de x y tangente de x. Entonces, según eso, me quedaría 1 al cuadrado, que es 1, menos tangente cuadrado de x. Ya tenemos esta expresión y entonces lo que me queda va a ser lo siguiente. Aquí destruimos los signos de agrupación. Entonces, me va a quedar 1 más 2 tangente de x más tangente al cuadrado de x, y aquí todo cambia de signo. Menos 1 más 2 tangente de x menos tangente cuadrado de x. Por tanto, esto me queda aquí abajo 1 menos tangente de x. Aquí yo puedo eliminar 1 con 1, se simplifica. Acá me quedaría tangente cuadrado con tangente cuadrado se va. Y entonces tengo 2 tangente de x más 2 tangente de x. Voy a ponerlo aquí. Me quedaría 2 más 2, 4 tangente de x dividido para 1 menos tangente cuadrado. Aquí nos hemos olvidado el cuadrado. Tangente cuadrado de x. Entonces, yo puedo a esto ponerlo de la siguiente manera. 2 le saco y voy a dejar 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Por qué hice eso? Porque si me fijo en el argumento doble de la tangente, 2 tangente de x, 2 por la tangente, sobre 1 menos tangente cuadrado equivale a la tangente de 2x. Entonces voy a poner aquí, entonces aquí me quedaría 2 y esto de aquí equivale a la tangente de 2x. Y entonces eso es exactamente lo que me pedían demostrar. 2 tangente de 2x y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio dice seno de 2x es igual a 2 tangente de x sobre 1 más tangente cuadrado de x. En primera instancia, tal vez esta estructura es reconocible, que parecería ser la tangente de 2x, pero si se fijan hay un signo menos ahí, que haría que no sea esa estructura. Entonces tendría que de ley hacer todos los cambios y sustituciones de las identidades trigonométricas. Desde el lado izquierdo se complicaría mucho, entonces vamos a trabajar el lado derecho. Obviamente las que vamos a trabajar transformando en función de senos y cosenos, ¿no? 2 tangente de x, según nuestra tabla, la tangente de x es seno sobre coseno, entonces sería seno de x dividido para el coseno de x. Todo esto sobre 1 más la tangente al cuadrado de x, pero esa tangente también sustituyamos. Si el seno sobre coseno es la tangente cuadrado será seno cuadrado de x dividido para coseno cuadrado de x. Entonces, estando ahí, lo que vamos a hacer es operar principalmente al denominador, ¿no es cierto? Sería 2 seno de x dividido para el coseno de x. Este se sobreentiende que está sobre 1 dividido para 1 por coseno cuadrado es coseno cuadrado de x dividido para 1 coseno cuadrado de x por 1 coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x para coseno cuadrado de x es a 1 por seno cuadrado sería seno cuadrado de x. Entonces se puede hacer extremos con extremos y medios con medios. Y de una vez un extremo y un medio se pueden simplificar. Entonces ese coseno se simplificaría con el coseno cuadrado y quedaría este arriba 2 coseno de, bueno, primero seno, ¿no? 2
seno de x por coseno de x. Y al denominador iría, le voy a poner este es 1, ¿no? Le voy a poner en orden, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Pero resulta ser que 2 seno de x coseno de x según nuestra tabla es seno de 2x. Seno de 2x dividido para seno cuadrado más coseno cuadrado según nuestra tabla es 1. Entonces dividido para 1 resulta ser que seno de 2x es idéntico al seno de 2x que nos pedían demostrar. Y tenemos entonces resuelta y demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio a trabajar es tangente de x más cotangente de x igual a 2 a cosecante de 2x. En este caso, la forma más sencilla sería trabajar el lado izquierdo porque hay la suma y hay varias opciones más. Y todo vamos a transformar en función de senos y cosenos. Entonces aquí nos quedaría seno de x dividido para coseno de x más la cotangente, que según nuestra tabla es coseno sobre seno, coseno de x dividido para el seno de x. Entonces aquí voy a operar, ¿no? Saco el mínimo, que sería la multiplicación de estos dos. Le voy a poner en orden de seno de x por coseno de x. Seno de x por coseno de x dividido para coseno de x es seno de x. Por el seno de arriba me quedaría seno cuadrado de x más seno de x por coseno de x para seno de x es coseno de x multiplicado por el coseno de arriba, coseno cuadrado de x. Entonces aquí me quedará 1 al numerador y al denominador me quedará seno de x, coseno de x. Entonces hasta ahí estamos muy bien, pero aquí hay un problema. Al lado derecho habla de 2 y habla de la cosecante de 2x. Entonces, como que aquí me falta un 2, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar a todo esto por 2, tanto al numerador como al denominador. Ese es un artificio matemático para que al denominador me quede 2 seno de x coseno de x. Y nos vamos acá, sabemos que 2 seno de x coseno de x es seno de 2x. Y arriba me va a quedar 2. 2 por 1 sobre, aquí sería seno de 2x. Ahora, ¿por qué le puse de esta forma? Porque aquí el 2 está en una parte y aquí me queda 1 sobre seno de 2x. Y sabemos que 1 sobre seno de x es cosecante de x, entonces 1 sobre seno de 2x será cosecante, pero de 2x. Y eso es idéntico a 2 cosecante de 2x y entonces queda demostrada la identidad trigonométrica. Este ejercicio que vamos a trabajar ahora dice seno de x más coseno de x elevado al cuadrado debe ser igual a 1 más seno de 2x. Entonces podemos trabajar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En este caso voy a trabajar el lado izquierdo. Aquí esto es un binomio elevado al cuadrado, entonces sería a más b elevado al cuadrado, lo cual sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En nuestro caso, a sería el seno y b sería el coseno. Entonces, tendríamos el primero al cuadrado, seno al cuadrado de x, más el doble producto del primero por el segundo, 2 veces seno de x por coseno de x, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de x. Entonces voy a ordenar de cierta manera. Voy a coger estos dos y les voy a poner en un paréntesis. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más, este le vamos a poner aparte. Pero sabemos según la tabla que 2 seno de x coseno de x equivale a seno de 2x. Entonces esta de aquí equivale a esta de acá. Y entonces aquí tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que según nuestra tabla es 1, más seno
de 2x y con este ordenamiento he logrado obtener el lado derecho y entonces tengo 1 más seno de 2x es idéntico a 1 más seno de 2x y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio a trabajar dice secante de 2x es igual a cosecante al cuadrado de x dividido para cosecante cuadrado de x menos 2. Entonces, en este ejercicio se podría trabajar el lado izquierdo o el lado derecho o los dos conjuntamente. En este caso voy a elegir trabajar el lado derecho por el hecho de que hay varias operaciones aún que se podrían realizar. Entonces, en este caso dice cosecante cuadrado de x, según nuestra tabla, la cosecante es igual a 1 sobre seno. Entonces, esto sería 1 dividido para el seno cuadrado de x, todo eso dividido para aquí, 1 sobre seno cuadrado de x menos 2. Entonces aquí tengo el numerador que no le voy a hacer nada por el momento. 1 sobre el seno cuadrado de x. Todo esto dividido para... Aquí saco el mínimo. Este se sobreentiende que está sobre 1. Seno cuadrado por 1 es seno cuadrado de x, el mínimo. Dividido para seno cuadrado de x a 1 por 1, 1. Menos seno cuadrado de x para 1 a seno cuadrado de x por 2, 2 seno cuadrado de x. Entonces llegamos hasta aquí. Ahora vamos a hacer extremos por extremos y medios con medios, pero ya hemos hablado de que un extremo se puede simplificar con un medio. Entonces esto nos va a quedar 1 dividido para 1 menos 2 seno cuadrado de x. Pero ahora este 1 le vamos a hacer una transformación como seno cuadrado más coseno cuadrado y me quedaría 1 dividido para seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x, con el fin de que se vayan a simplificar. ¿Cómo me quedaría esto? 1 dividido para, aquí primero le voy a poner el coseno cuadrado de x y acá me queda un seno cuadrado menos 2 seno cuadrados, me queda menos un seno cuadrado de x. Y podemos darnos cuenta que, según nuestra identidad trigonométrica, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es coseno de 2x. Entonces puedo poner 1 dividido para el coseno cuadrado, perdón, el coseno de 2x. Y sabemos que 1 sobre el coseno de x es la secante de x. Entonces 1 sobre el coseno de 2x es la secante de 2x y esto debe ser idéntico a lo que ya tenía acá, secante de 2x y queda demostrada la identidad trigonométrica. La siguiente identidad dice 2 cosecante de 2x es igual a la secante de x por la cosecante de x. En este caso puedo yo trabajar o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho. Como aquí tiene 2x sería lo más adecuado trabajar el lado izquierdo. Entonces 2, la cosecante es igual a 1 sobre seno, entonces sería por 1 sobre el seno de 2x. Entonces sabemos que el seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. 2 por 1 dividido para 2 seno de x por coseno de x. Entonces se va a simplificar el 2 con el 2 y me va a quedar 1 dividido para seno de x, le voy a ir separando, por 1 sobre coseno de x. ¿Por qué hice de esta manera? Para poder transformar sabiendo que 1 sobre seno de x es cosecante de x multiplicado por 1 sobre coseno de x, sabemos que es secante de x. Entonces, para que se asemeje a lo que está al lado izquierdo, simplemente cambio el orden. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto y entonces es
idéntico a la secante de x por la cosecante de x y queda demostrada la identidad trigonométrica. Nuestro siguiente ejercicio dice cotangente de x menos tangente de x debe ser igual a 2 cotangente de x. Entonces, igualmente puedo trabajar o bien el lado izquierdo o bien el lado derecho. Siempre hay que trabajar lo que tenga más opción de transformación y de operación. Entonces voy a trabajar el lado izquierdo. Entonces, lo más adecuado es transformar todo en función de senos y cosenos. La cotangente es igual a coseno de x sobre seno de x. Coseno de x sobre seno de x. Menos la tangente es a seno de x sobre el coseno de x. Saco el mínimo. El mínimo es seno de x por coseno de x. Seno de x por coseno de x dividido para seno de x es a coseno de x. Multiplicado por el coseno de arriba, coseno cuadrado de x. Menos seno de x por coseno de x dividido para coseno de x es seno de x. Multiplicado por el seno de arriba me quedaría seno cuadrado de x. Entonces tenemos que el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x es al coseno de 2x al numerador, coseno de 2x. Y en el denominador es seno de x, coseno de x. Como debería llegar yo a la cotangente de 2x, para que sea cotangente, según nuestra tabla, debería ser coseno sobre seno del mismo ángulo. Arriba tengo el coseno de 2x, pero abajo no tengo el seno de 2x. Pero tengo que seno de x por coseno de x. Me falta un 2 ahí para poder hacer esto. Entonces le voy a multiplicar por 2 tanto al numerador como al denominador para no alterar. Y entonces en el denominador aquí sí ya es seno de 2x. Y en el numerador quedaría 2 coseno de 2x dividido para, según nuestra identidad, seno de 2x. Entonces 2, sabemos que el coseno sobre seno es cotangente del ángulo, que en este caso es 2x, es idéntico a 2 cotangente de 2x y queda demostrada la identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio a desarrollar dice coseno de 2x es igual a 2 menos secante cuadrado de x dividido para secante cuadrado de x. En este caso, el lado que deberíamos operar sería el lado derecho porque tiene más opciones a transformación y a operaciones. En este caso nos quedaría, yo podría separarlo de esta manera. 2 con la secante y otro con la secante para que se simplifique y me quedaría 2 dividido para la secante cuadrado de x menos la secante cuadrado de x dividido para la secante cuadrado de x. Entonces aquí se simplifica y me da 1 y acá 2 sobre la secante cuadrado de x menos 1. Ahora bien, esta secante cuadrado, según nuestra tabla, dice que la secante es 1 sobre coseno. Entonces sería el 2 sobre 1 sobre coseno cuadrado de x, para que podamos hacer extremos con extremos y medios con medios. Se sobreentiende que el 2 está sobre 1, ¿no? Entonces me quedaría, aquí hay un menos 1 que también debemos copiar. 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y según nuestra tabla, 2 coseno cuadrado de x menos 1 es lo mismo que decir coseno de 2x, que es exactamente lo que yo quería demostrar. Coseno de 2x es idéntico a coseno de 2x. Siguiente ejercicio dice, tangente de x es igual al seno de 2x dividido para 1 más el coseno de 2x. En este caso vamos a desarrollar el lado derecho porque tiene más opciones de transformación y de operaciones que el lado izquierdo. Entonces, vamos primero con el seno de 2x. Según esto dice que el seno de 2x es 2 seno de x coseno de x.
2 seno de x coseno de x. Todo esto dividido para 1 más. Y tengo coseno de 2x. Para el coseno de 2x tengo varias opciones. En este caso tenemos tres opciones. Voy a poner la primera, ¿no? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Podría haber puesto cualquiera. Escogí la primera porque aquí tengo un 1. Yo ese 1 ahora lo voy a transformar en seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces esto me quedaría 2 seno de x coseno de x sobre seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Ese sería el 1. Más, a ver aquí, sería seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ese es el 1. Más otro coseno cuadrado de x que estaba ahí. Y menos seno cuadrado de x. Entonces, yo hice esa sustitución con el fin de que se simplifique, en este caso, el seno cuadrado. Y me va a quedar 2 seno de x coseno de x dividido. Aquí me queda un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado de x. Y entonces el 2 se simplifica con el 2, el coseno de arriba con el de abajo y simplemente me queda seno de x dividido para el coseno de x. Y aquí dice que el seno de x dividido para el coseno de x es a la tangente de x. Entonces queda demostrado que la tangente de x es idéntica a la tangente de x para esta identidad trigonométrica. El siguiente ejercicio a desarrollar dice cotangente de x menos 1 dividido para la cotangente de x más 1 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno de 2x dividido para 1 más seno de 2x. Entonces, en realidad podría operar cualquiera de los dos, el lado izquierdo o el derecho, pero en este caso sería más adecuado el lado derecho por lo que tiene esa raíz. Entonces, aquí voy a ponerle a este 1, según nuestra tabla, es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y menos el seno de 2x, dice. Y también voy a poner el seno de 2x, que es 2 seno de x coseno de x. 2 seno de x coseno de x. Ese sería el numerador de todo lo que está dentro de la raíz dividido para 1. El 1 igual voy a hacer lo mismo en el denominador. Dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más, aquí sería 2 seno de x coseno de x. Entonces, ¿para qué hice esto? Bueno, primero pongamos la raíz que nos falta. Entonces, vamos a cambiar la estructura para que le entienda mejor. Coseno cuadrado de x menos 2 seno de x coseno de x más seno cuadrado de x dividido para, acá sería coseno de cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x más seno cuadrado de x dentro de una raíz. Entonces tenemos hasta ahí esta estructura. Pero si se fijan, tenemos el primero al cuadrado, en el de arriba está con menos y en el de abajo está con más. 2 2ab más b al cuadrado. Entonces, en este caso, esta estructura es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería a, la raíz de este, no. Raíz cuadrada es a, la raíz cuadrada de este es b, y como aquí al multiplicar por 2 me queda 2ab, y es igual a lo de acá, entonces por eso es el trinomio cuadrado perfecto. Aquí un más o menos b al cuadrado. Entonces, para eso hicimos todo ese reemplazo, ¿no? Entonces, con esa estructura yo voy a decir, esto es coseno de x, que es la raíz de este, ¿no?
aquí como es menos, menos seno de x, ya tengo una parte. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Acá abajo lo mismo, ¿no? Pero con más coseno de x más seno de x al cuadrado, todo dentro de la raíz. Entonces, ahora yo puedo distribuir la raíz tanto al numerador como al denominador. Coseno de x menos seno de x al cuadrado dividido para la raíz del coseno de x más seno de x al cuadrado. Listo. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Para poder simplificar raíz con cuadrado. Y al final nos queda coseno de x menos seno de x sobre coseno de x más seno de x. Entonces, como yo quiero que se haga cotangente y acá 1, pues como quiero que ahí sea 1, tanto al numerador como al denominador se va a dividir para seno de x. Entonces, vamos a obtener, vamos a ponerle por acá, coseno de x, este de aquí, ¿no? Dividido para el seno de x menos este de acá, seno de x dividido para el seno de x. Eso al numerador. Simplemente le dividí y le saqué en fracciones parciales. Y lo mismo abajo. Coseno de x sobre seno de x menos seno de x sobre seno de x. Y entonces vamos a obtener que aquí se simplifica y acá voy a poner 3 puntos. Entonces coseno sobre seno es cotangente de x menos 1 dividido para cotangente de x más 1. Y miren que es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces es idéntico a la cotangente de x menos 1 sobre la cotangente de x más 1. Y quedará entonces resuelto el ejercicio. El siguiente ejercicio dice secante de x menos coseno de x dividido para el seno de x por la tangente de x debería darme 1. Entonces vamos obviamente a trabajar el lado izquierdo con las diferentes identidades trigonométricas. La secante es igual a 1 sobre coseno. Menos el coseno que ya estaba ahí, dividido para el seno que está abajo, multiplicado por la tangente que es seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. Entonces, en el numerador saco el mínimo. El mínimo es coseno de x. Este se sobreentiende que está sobre 1. Coseno de x sobre coseno de x a 1. Por 1, 1. Menos coseno de x para 1 a coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Dividido para seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Todo esto dividido para el coseno de x, nos quedará extremos con extremos y medios con medios, pero un extremo y un medio se puede simplificar. Entonces nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de x dividido para el seno cuadrado de x. Y sabemos que de nuestra identidad básica, si despejamos el seno cuadrado de x es a 1 menos coseno cuadrado de x. Por tanto, en el numerador nos quedará seno cuadrado de x dividido para seno cuadrado de x. Simplificando esto nos queda 1 es igual, podemos poner es idéntico al 1 de aquí. Y entonces queda demostrado la identidad trigonométrica.
El siguiente ejercicio dice 1 dividido para 1 más coseno de x más 1 dividido para 1 más secante de x debería ser igual a 1. Entonces vamos a ir trabajando el lado izquierdo para demostrar que es igual a 1. Para lo cual vamos a ir trabajándolo de la siguiente manera. 1, este no le voy a hacer nada todavía, porque ya está en función de coseno. El que me falta sería el de este lado. 1 más, la secante es 1 sobre coseno de x. Entonces, este sigue copiándose igual, 1 más coseno de x. Acá opero 1 sobre, aquí se sobreentiende que está sobre 1, saco el mínimo que es coseno de x. Coseno de x para 1, coseno de x por 1, coseno de x. Más coseno de x para coseno de x a 1 por 1, 1. Entonces aquí hago extremos con extremos y medios con medios. Y nos va a quedar 1 sobre 1 más coseno de x más 1 por coseno de x dividido para... Aquí le voy a cambiar el orden. Dice coseno de x más 1, le voy a poner 1 más coseno de x para que se asemeje al que tengo al otro lado. Y entonces son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador. Entonces se conserva el mismo denominador, 1 más coseno de x, y se suman los numeradores, 1 más coseno de x. Por tanto, son iguales, se simplifica, y esto queda 1, que es idéntico a 1, y queda demostrada la identidad trigonométrica. El ejercicio dice, tangente de x más cotangente de x dividido para la secante cuadrado de x más la cosecante cuadrado de x más seno al cubo de x más coseno al cubo de x dividido para seno de x más coseno de x debería ser igual a 1. Entonces, obviamente vamos a trabajar el lado izquierdo y vamos a trabajar transformando todo en función de seno y coseno. Según nuestra tablita dice que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo, seno de x, dividido por el coseno del mismo ángulo, más, según nuestra tablita, la cotangente de x es coseno de x dividido para la seno de x. Tendría esto. Todo esto dividido para la secante, que es, según nuestra tablita, 1 sobre el coseno de x, 1 sobre coseno de x, es cuadrado, ¿no? Entonces sería coseno cuadrado de x, y la cosecante, según nuestra tablita, es 1 sobre seno, entonces sería 1 sobre el seno cuadrado de x. Ya tendría la primera parte. Pero nos falta el lado derecho, más, aquí tengo seno al cubo más coseno al cubo. Entonces recordamos que a al cubo más b al cubo es igual a más b, se saca la raíz de a, raíz cúbica es a, y la raíz cúbica de b es b. Entonces sería a más b y otro paréntesis, a menos a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Recordamos que así se factora una diferencia de cubos. Y si no, ya saben que en mi página web www.asesoriaacademica.com tengo muchos ejercicios y mucha teoría sobre factoreo para las personas que no recuerden y necesiten acordarse para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, en nuestro caso, A sería el seno de x y B sería el coseno de x. Por tanto, esto nos quedaría seno de x más coseno de x que multiplica el primero al cuadrado es seno cuadrado de x más el producto de los dos, seno de x por coseno de x y más el segundo al cuadrado que sería coseno cuadrado de x. Todo esto dividido para seno de x más coseno de x. Y entonces tendríamos hasta ahí y nos podemos dar cuenta que esto con esto se puede simplificar.
Ahora seguimos, ¿no? Vamos a trabajar el numerador. Dice, saco el mínimo entre seno y coseno la multiplicación. Seno de x, coseno de x. Seno de x por coseno de x dividido para coseno de x es a seno de x. Por seno de x me queda seno cuadrado de x. Más seno de x por coseno de x dividido para seno de x me queda coseno de x multiplicado por el coseno de x, coseno cuadrado de x. Todo eso dividido para. Ahora hago lo mismo, pero en el denominador. El mínimo sería la multiplicación igualmente. Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y sería seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x dividido por coseno cuadrado de x. Me queda seno cuadrado de x por 1. Seno cuadrado de x más seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x dividido para seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x por 1, coseno cuadrado de x. Entonces, aquí yo podría decir que este es 1, este también es 1, y me quedaría extremos con extremos y medios con medios. Por tanto, quedaría seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x dividido para seno de x por coseno de x. Ahora bien, nos estamos olvidando de pasar esto de acá. Más, aquí me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, según nuestra identidad, nos da 1 más seno de x, coseno de x. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra identidad más 1 más seno de x, coseno de x. Entonces, aquí vamos a simplificar seno con coseno, cuadrado con cuadrado. Y a la final nos queda seno de x, coseno de x, más, aquí hay un pequeño error en el desarrollo de esto. Cuando aquí es más, aquí debería ir menos. Eso siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, eso quiere decir que aquí también debería estar menos y acá también debería estar menos. Mucho ojo con eso. Entonces, aquí nos queda seno de x, coseno de x más 1 menos seno de x multiplicado por coseno de x. Pero ahí resulta que este con este se simplifican y me queda 1, idéntico al 1 que tenía acá. Hay que tener en cuenta y muy claro esto de los signos en este tipo de ejercicios. El siguiente ejercicio dice 1 más seno de x más tangente de x dividido para 1 más coseno de x más cotangente de x debería ser igual a la tangente de x. En este caso, lo más obvio sería trabajar el lado izquierdo porque tiene más opciones de transformación y de operación. Entonces, lo que vamos a hacer es ir transformando. Entonces, 1 más seno de x y todo le vamos a transformar en función de senos y cosenos. Según nuestra tabla, la tangente es a seno de x dividido para el coseno de x, todo eso dividido para 1 más el coseno de x más la cotangente. Y la cotangente es al coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Coseno de x sobre seno de x. Ahora operamos el numerador sacando el mínimo. Como todos estos se sobreentienden que están sobre 1, entonces el mínimo del numerador sería el coseno de x. Coseno de x para 1 a coseno de x por 1. Coseno de x más coseno de x para 1 a coseno de x por seno de x me quedaría seno de x, coseno de x más coseno de x para coseno de x a 1 por seno de x, seno de x. Todo eso dividido para abajo lo mismo, pero dice que es el mínimo el seno de x. Seno de x para 1 a seno de x por 1, seno de x más seno de x para 1 a seno de x por coseno de x sería seno de x, coseno de x. Seno de x para seno de x a 1 por coseno de x, coseno de x.
Y entonces hacemos extremos con extremos y medios con medios, pero resulta ser que el de arriba, coseno de x más seno de x, coseno de x más seno de x es idéntico al seno de x más seno de x, coseno de x más coseno de x. Simplemente que están en otro orden. Entonces se pueden simplificar los dos y al numerador me quedará seno de x y al denominador me quedará coseno de x. Seno sobre coseno es tangente de x y resulta ser idéntica a la tangente de x que tenemos al otro lado y queda demostrada la identidad trigonométrica.